Me desperté por el crujido apenas perceptible del parqué en el pasillo. El corazón se me aceleró de inmediato, aunque mi mente todavía intentaba convencerme de que era solo el viento o el gemido de un mueble viejo. Pero conocía esos sonidos a la perfección. En nuestro piso, cada tabla tenía su propia voz, y en 10 años había aprendido a distinguirlas todas. Eran pasos, los pasos cautelosos y sigilosos de alguien. Me quedé inmóvil, temiendo moverme. A mi lado, la otra mitad de la cama estaba vacía. Sergio se había ido. Entreabrí los ojos y miré el reloj. Las 2 de la madrugada. ¿A dónde podría haber ido a esas horas? Al baño. Pero entonces, ¿por qué caminaba tan sigilosamente, como si temiera despertarme? Luego oí voces. Un susurro bajo, apenas audible, que venía del salón. 2 voces, una masculina y una femenina. Sergio y su madre, Pilar Montes. ¿Qué hacía ella en nuestra casa a las 2 de la mañana? Mi suegra tenía llaves de nuestro piso, pero nunca había venido tan tarde. Jamás. Me incorporé con cuidado sobre un codo, aguzando el oído. El corazón me latía tan fuerte que parecía que su eco se oía en todo el piso. Los susurros continuaban, pero no lograba descifrar las palabras. Solo las entonaciones, tensas, agitadas. Sabía que debía levantarme, salir y preguntar qué pasaba, pero algo me detenía. Un mal presentimiento pesado y frío como una piedra en el pecho. Lentamente, tratando de no hacer ruido con el edredón, deslicé los pies fuera de la cama. El parqué estaba frío bajo mis plantas descalzas. Me levanté y me acerqué de puntillas a la puerta. Estaba entreabierta. Eché un vistazo por la rendija. El pasillo estaba oscuro. Solo una fina franja de luz se filtraba desde el salón. Di unos pasos, pegando la espalda a la pared, como en una película de suspense. Habría sido cómico si no fuera tan aterrador. Ahora oía sus voces con claridad. Sergi. ¿Estás seguro de que no se despertará? Era Pilar. Seguro. Duerme como un tronco. Se ha tomado una tila antes de dormir, como siempre. La voz de Sergio. Entonces démonos prisa. ¿Dónde dijiste que la esconde? En el armario, detrás de las cajas de zapatos. La vi trasteando por ahí. Me quedé helada. Hablaban de mí y de la caja fuerte. Mi pequeña caja fuerte, que había escondido en el fondo del armario, detrás de cajas innecesarias y bolsos viejos. Esa caja fuerte. La compré hace 7 años, cuando comprendí que necesitaba tener algo mío, algo que nadie más supiera. Una pequeña caja metálica, gris y discreta, con cerradura de combinación. Allí guardaba mis ahorros. Poco a poco, unos cientos de euros al mes. A veces más, a veces menos. Todo lo que conseguía apartar de mi sueldo de maestra de primaria. 10 años. Llevaba 10 años ahorrando ese dinero. Pero ahora, escuchando sus susurros, comprendía que no se trataba solo del dinero. En absoluto. Me apreté más contra la pared, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi marido y su madre planeaban abrir mi caja fuerte por la noche, a mis espaldas. Aquí está, oí un tono triunfante en la voz de Pilar. Vaya si pesa. ¿Qué guardará aquí dentro? ¿Ladrillos? Dinero, por supuesto. ¿Dónde más lo iba a meter? ¿Crees que no sé que me oculta su sueldo? Maestrilla de 3 al cuarto. Las palabras de Sergio me hirieron como un cuchillo. Maestrilla de 3 al cuarto. Así pensaba de mí. Así me llamaba cuando yo no podía oírle. Ahora veremos cuánto ha juntado, continuó mi marido. Me pregunto si será suficiente para la entrada. Sergi, ya te he dicho que con eso no llega. ¿Has visto los precios de los pisos en Valdebebas? Un apartamento de un dormitorio allí cuesta como nuestro piso de 3. Mamá, lo entiendo, pero necesito mi propio piso. Uno normal, nuevo, con una reforma integral. No esta ruina que se cae a pedazos, donde todo es viejo y cutre. Merezco algo mejor. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Este piso, nuestro piso, nos lo había dejado mi abuela. Un piso de 3 habitaciones en el centro de Madrid, en Malasaña, aunque fuera en un edificio antiguo. Aquí había crecido. Cada rincón estaba impregnado de los recuerdos de mi infancia, de mi abuela, que me crió sola tras la muerte de mis padres. Cuando Sergio y yo nos casamos, le di este piso. O más bien, lo puse también a su nombre. Su madre insistió en ello. Si sois marido y mujer, todo debe ser de los dos, decía. Y yo, enamorada e ingenua, acepté. Y ahora, resulta que querían venderlo. Venga, abre ya esa maldita caja, le apremiaba Pilar. ¿Cuál es el código? Y yo qué sé, no soy adivino, prueba con su fecha de nacimiento o la tuya. Oí cómo tecleaban algo, luego un suspiro de frustración de Sergio.
No funciona. Prueba con la fecha de nuestra boda. De nuevo. Clics. De nuevo. Nada. ¿Y la de la muerte de su abuela? Al oír esas palabras, apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Mi abuela. Ni siquiera a ella la respetarían en su intento por llegar a mi dinero. Pero el código era completamente diferente. Elegí una fecha que solo yo conocía. Una fecha de la que nunca le había hablado a nadie. 23 de julio de 1995. El día que perdí a mi primer hijo. Fue antes de Sergio. Por aquel entonces salía con otro chico, Rubén. Éramos jóvenes, necios e irresponsables. Cuando me quedé embarazada, Rubén se asustó y desapareció. Simplemente se esfumó de mi vida, como si nunca hubiera existido. Decidí tener el bebé. Tenía 20 años. Estudiaba tercero de magisterio. Mi abuela, al enterarse de mi embarazo, no me riñó. Solo me abrazó y dijo: «Saldremos adelante, cariño. Juntas saldremos adelante». Pero no lo logramos. A los 5 meses, sufrí un aborto espontáneo. Los médicos hablaron de alguna patología, de que había sido lo mejor, pero para mí no fue mejor. Me dolió. Me dolió tanto que pensé que no lo superaría. 23 de julio. Siempre recordaba esa fecha. Y cuando compré la caja fuerte, fue esa la que puse como código. 230719995. Jamás lo adivinarían. Sergi, ¿y si lo tiene apuntado en algún sitio?, sugirió mi suegra. Busca en sus cosas, en el móvil, en alguna libreta. Buena idea. Oí cómo se levantaban, el ruido de sus movimientos. Sergio se dirigía al dormitorio. Apenas tuve tiempo de meterme en el cuarto de baño y cerrar la puerta, dejando una pequeña rendija. Mi marido entró en la habitación. Vi su silueta en la oscuridad. Se acercó a mi mesita de noche y empezó a revolver en los cajones. Luego cogió mi móvil. Gracias a Dios, nunca había apuntado ese código. Solo estaba en mi memoria. Sergio se quedó un momento de pie, mirándome, dormida como él creía, y luego volvió con su madre. No hay nada. Entonces habrá que forzarla. Mamá, es una caja fuerte. ¿Cómo vamos a forzarla? Carlos tiene un amigo cerrajero. Abre cualquier cerradura. Mañana le llamo y lo arreglo. Vale, pero de momento vamos a esconderla en tu casa, para que no se dé cuenta de que no está. De acuerdo. Venga, ayúdame a llevarla al coche. Oí cómo forcejeaban con la caja, cómo se abría la puerta de entrada y luego se cerraba de nuevo. Silencio. Se habían ido. Salí del baño. Las piernas apenas me sostenían. Llegué al dormitorio y me senté en la cama. Me temblaban las manos. Por dentro, sentía un vacío y un frío absolutos, como si alguien me hubiera arrancado algo vital. Habían robado mi caja fuerte, mi marido y mi suegra. En mitad de la noche, mientras yo dormía, intenté ordenar mis pensamientos. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? Pero ¿cómo explicaría que mi propio marido me había robado una caja fuerte? Se reirían de mí. Dirían que entre cónyuges no hay robo, que todo es de los dos. Y además, no era un asunto policial. El asunto era que acababa de descubrir la verdad. La verdad sobre el hombre con el que había vivido 10 años. Sobre el hombre en quien confiaba, a quien amaba o creía amar. Me volví a meter en la cama y cerré los ojos. Pero el sueño no llegaba. En mi cabeza daban vueltas pensamientos, recuerdos, preguntas. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo dejó de quererme Sergio? ¿O es que nunca me quiso? Nos conocimos hace 11 años, en el cumpleaños de una amiga común. Yo acababa de empezar a trabajar en el colegio, una maestra joven. Mi abuela había muerto hacía poco, y me sentía sola. Muy sola. Sergio era guapo, encantador, un hombre de éxito. Trabajaba en una gran empresa como director de ventas. Conducía un buen coche, vestía caro, hablaba con seguridad. A su lado me sentía protegida, importante. Me cortejó de una forma maravillosa. Flores, restaurantes, regalos. A los 6 meses me pidió matrimonio. Dije que sí, sin dudarlo. Me pareció que había encontrado la felicidad, que después de todas las pérdidas, de todo el dolor que había tenido que soportar, por fin llegaba una racha de luz a mi vida. La boda fue modesta. Mi abuela ya no estaba. Apenas me quedaban parientes. Por parte de Sergio, en cambio, había muchos invitados. Su madre Pilar se sentaba en la cabecera de la mesa y recibía las felicitaciones como si fuera su propia boda. Ya entonces noté cómo me miraba, con frialdad, evaluándome, como si fuera algo comprado o conquistado.
Después de la boda, Sergio se mudó conmigo, o mejor dicho, con nosotros, porque formalmente el piso era mío. Pero Pilar empezó a insinuar enseguida que, como ahora éramos una familia, el piso debía ser de los dos. ¿Y si te pasa algo, Elena? Mi hijo se quedaría en la calle. Cedí. Siempre cedía, porque no sabía decir que no, porque temía los conflictos, porque quería ser una buena esposa, una buena nuera, quería que me quisieran. Pusimos el piso a nombre de los dos. Sergio estaba feliz, Pilar también, y yo simplemente me alegraba de que ellos estuvieran contentos. Los primeros años fueron buenos, o eso me parecía a mí. Sergio trabajaba, yo trabajaba. Por las noches veíamos películas, paseábamos por el parque, hacíamos planes. Yo quería hijos, los deseaba con todas mis fuerzas. Después de aquella pérdida, de aquel aborto espontáneo, vivía en mí una necesidad aguda y dolorosa de ser madre. Pero Sergio siempre lo posponía. Primero vamos a asentarnos, a ahorrar dinero, a hacer reformas, a comprar un coche más grande. Siempre había una excusa, y yo esperaba. 1 año, 2, 3. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Me quedé embarazada, por accidente, sin planificarlo, pero yo era feliz. Pensé que Sergio también lo sería. No lo fue. Elena, es una locura. No estamos preparados, no tenemos dinero. ¿Te das cuenta de que con un niño todo cambiará? Claro que cambiará. Así es como debe ser. No, no quiero un hijo ahora. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Estaba en medio de la cocina, con el test de embarazo en la mano, mirando a mi marido, que en lugar de alegría, mostraba disgusto. Sergio, es nuestro hijo, dejaste de él. No podía creer lo que oía. ¿Qué? Aborta. Aún no estamos listos. Más adelante, cuando sea el momento. No, lo dije en voz baja, pero con firmeza. No lo haré. Jamás. Me miró como si yo fuera un obstáculo en su camino, un estorbo. Entonces, es tu decisión y tu responsabilidad. Esa noche se fue a casa de su madre y no volvió en 3 días. Lloré, recé, pensé qué hacer, y al final decidí que lo tendría, con él o sin él. Ese niño viviría. Pero el destino lo quiso de otra manera. A las 8 semanas empezaron los dolores, la hemorragia, la ambulancia, el hospital. Y de nuevo, esa misma frase terrible. Hemos hecho todo lo posible. Lo sentimos mucho. Cuando Sergio vino al hospital, yo yacía en la habitación mirando al techo. Por dentro estaba vacía. Completamente vacía. Lo siento, dijo él. En su voz no había sinceridad. Solo alivio. Se alegraba de que no hubiera niño. Nunca se lo perdoné, pero callé. Me tragué ese dolor. Lo escondí en lo más profundo de mi ser, donde nadie pudiera llegar. Volví a casa, volví al trabajo, volví a la vida, pero algo en mí se había roto para siempre. Después de eso, empecé a ahorrar dinero. No de inmediato. Al principio, simplemente me pasaba las noches en vela pensando que estaba sola, completamente sola. No tenía padres, ni abuela, ni hijos. Solo un marido que no había querido a mi hijo, y una suegra que me miraba como una mala compra. Comprendí que necesitaba tener algo mío, un colchón de seguridad, por si acaso, por si pasaba cualquier cosa. Empecé a ahorrar, primero poco a poco, 50 euros al mes, luego más. Ahorraba en todo, en ropa, en cosméticos, en ocio. Sergio no se daba cuenta. Le daba igual lo que yo llevara puesto o cómo me viera. Luego encontré un segundo trabajo, empecé a dar clases particulares por las tardes, ayudando a niños después del colegio. Eso me proporcionaba un ingreso extra, pequeño pero estable. Todo ese dinero lo metía en la caja fuerte. Cada billete, cada moneda. Era mi dinero, mi independencia, mi libertad. Nunca pensé que lo descubrirían, que alguien querría quitármelo. Por la mañana, Sergio volvió como si nada. Llegó cuando yo ya me estaba preparando para ir a trabajar. «Buenos días», dijo, bostezando y estirándose. «Te has levantado pronto». Le miré a ese hombre con el que había vivido 10 años, que por la noche, junto a su madre, me había robado la caja fuerte. «Tengo la primera clase a las 9», respondí con voz neutra. «Ah, claro. Oye, hoy volveré tarde. Tenemos una reunión importante con clientes». «De acuerdo». Me miró más detenidamente. «¿Por qué estás tan pálida? ¿Te encuentras mal?» «No he dormido bien». «No es nada». Se encogió de hombros y se fue al baño. Terminé mi café, cogí el bolso y salí del piso. En el colegio,
Di las clases en piloto automático. Los niños escribían, leían, salían a la pizarra. Yo los escuchaba a medias. Mis pensamientos estaban en otra parte. ¿Qué encontrarían en la caja fuerte? ¿Se sorprenderían? ¿Se decepcionarían? Porque allí no solo había dinero. Había mucho más. Cosas que no tenían precio, que no se podían vender ni cambiar. Allí estaba mi pasado, mi dolor, mi esperanza. Cuando volví a casa, Sergio no estaba. Fui al dormitorio y abrí el armario. El lugar donde estaba la caja fuerte era un hueco vacío. Las cajas estaban movidas, los bolsos revueltos, ni siquiera se habían molestado en colocarlo todo de nuevo con cuidado. Me senté en el suelo, justo delante del armario, y me llevé la cabeza a las manos. Las lágrimas no salían, solo una pena pesada y opresiva en mi interior. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Esperar a que abrieran la caja, ver sus caras cuando descubrieran lo que había dentro? ¿O irme, hacer las maletas y simplemente marcharme de ese piso, de esa vida, lejos de esa gente que me había traicionado? Pero, ¿a dónde podía ir? No tenía a nadie más que a ellos. Me levanté y me acerqué a la ventana. Llovía, una lluvia gris, otoñal, fría. La gente se apresuraba por la calle, refugiándose bajo los paraguas. La vida seguía, como si nada hubiera pasado, pero para mí todo se había derrumbado, todo en lo que creía. Toda mi vida había resultado ser una mentira. Sonó el teléfono. Lo saqué del bolso. Era Sergio. Elena, hola. Oye, que hoy llego tarde seguro. A lo mejor hasta me quedo a dormir en casa de mi madre. Está un poco pachucha. Me ha pedido que me quede con ella. ¿Pachucha? Claro, estarían abriendo mi caja fuerte, y él me hablaba de enfermedades. De acuerdo, dale recuerdos de mi parte. Se los daré. Hasta luego. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, comprendiendo que en ese preciso instante estaban abriendo la caja fuerte, viendo lo que había dentro, y su mundo se estaba volviendo del revés, igual que se había vuelto el mío. Porque en la caja fuerte no había solo dinero. También había dinero, claro, unos 15.000 euros. No era una fortuna, pero para mí era una cantidad considerable. Pero también había un fajo de cartas, viejas, amarillentas, atadas con una cinta descolorida. Las cartas que me escribía mi abuela cuando me iba de campamento de verano. Cada verano mientras vivió. Cartas llenas de amor, de cariño, de calor. La última la escribió una semana antes de morir. La encontré en su mesita de noche, mientras recogía sus cosas. Había fotos, muchas fotos. Mis padres, a los que apenas recuerdo. Mi abuela de joven. Yo de niña. Y un par de imágenes que para mí valían más que nada en el mundo. Las ecografías de mis 2 embarazos. El primer niño que perdí a los 20 años, y el segundo que perdí hace 3. Había un pequeño patuco de lana, diminuto, rosa, tejido por mi abuela. Lo tejió antes de saber que había perdido al primer bebé. Ansiaba tener una bisnieta. El patuco quedó, pero el bebé no. Había una pulsera de oro, fina, con un grabado. Un regalo de Rubén, mi primer novio. Lo único que me quedaba de aquella relación. No pude tirarla, aunque me causó tanto dolor. Y también había un diario, un simple cuaderno escolar de cuadros. En él escribía mis pensamientos cuando me sentía realmente mal, cuando perdí a mis hijos, cuando me di cuenta de que mi matrimonio se desmoronaba, cuando me sentía sola e inútil. Las páginas de ese diario lo sabían todo sobre mí, todo lo que no podía decir en voz alta, todo mi dolor, toda mi angustia, todos mis miedos. Y ahora, Sergio y Pilar estaban abriendo esa caja fuerte. Verían esas cosas, leerían las cartas, mirarían las fotos, descubrirían de mí lo que nunca habían sabido. Quizás entonces comprenderían el dolor que me habían causado. Quizás entonces sentirían una pizca de vergüenza. O quizás no. Lo más probable es que no. Se sentirían decepcionados porque no había tanto dinero como esperaban. Tirarían todas esas cosas como si fueran trastos inútiles. No entenderían lo que significaban para mí, porque no les importaba. Nunca les había importado. Me tumbé en el sofá y cerré los ojos. El cansancio me aplastó con un peso de plomo. No había dormido en toda la noche. Había pasado todo el día en el colegio, aguantando a duras penas. Ahora las fuerzas se me habían acabado. Caí en un sueño pesado e inquieto. Soñé con mi abuela. Estaba sentada en la cocina de nuestro antiguo piso, el mismo en el que crecí, haciendo empanadillas. Yo era una niña pequeña y estaba a su lado, observando. «Abuela, ¿cuándo tendré mi propia familia?», le pregunté. Me miró con sus ojos bondadosos y cansados. «La tendrás, cariño, claro que la tendrás. Pero recuerda una cosa importante. La familia no son los que están a tu lado. La familia son los que te quieren. ¿Y si nadie me quiere?».
Mi abuela me abrazó. Yo te quiero, y siempre te querré. Incluso cuando ya no esté, te querré desde allí, desde el cielo. Recuérdalo. Me despertó el timbre de la puerta. Salté del sofá, desorientada. Fuera estaba oscuro. ¿Qué hora era? Miré el reloj. Las 9:30 de la noche. Había dormido casi 4 horas. El timbre volvió a sonar, insistente, largo. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Sergio y Pilar. Estaban juntos y por sus caras supe que la caja fuerte estaba abierta. Pero algo no iba bien. Tenían un aspecto extraño, desconcertado, atónito. Abrí la puerta. Entraron en silencio. Sergio llevaba mi caja fuerte en las manos. Pilar le seguía, y por primera vez en todos los años que nos conocíamos, la vi perdida. Ella, siempre tan segura de sí misma, siempre sabiendo qué decir, ahora callaba y desviaba la mirada. Elena, empezó Sergio. Su voz sonaba insegura. Tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar, asentí. Sentí un frío glacial en mi interior. Pasad, ya que estáis aquí. Fuimos al salón. Sergio dejó la caja fuerte sobre la mesita de centro. La miré. La puerta estaba abierta. Realmente la habían forzado. Elena, empezó a hablar Pilar, y noté que me llamaba por mi nombre completo. Normalmente me llamaba por un diminutivo, con una ligera entonación despectiva, o directamente no me llamaba por ningún nombre. Nosotros, queríais robarme el dinero, terminé la frase por ella. Por la noche, mientras dormía. Silencio. Se miraron entre ellos. No queríamos robar, dijo finalmente Sergio. Simplemente, bueno, necesitábamos el dinero. Con urgencia, para un piso, precisé. Oí vuestra conversación. Queréis vender mi piso y compraros uno nuevo, y usar mis ahorros como entrada. Sergio palideció. ¿Lo oíste? Todo. Me desperté cuando llegasteis y oí cada palabra. Pilar se enderezó, y en su postura reapareció su habitual rigidez. Bueno, ya que lo has oído todo, hablemos con franqueza. Sí, necesitamos dinero. A Sergio le ha surgido la oportunidad de comprar un piso en una urbanización nueva a buen precio, pero se necesita una entrada. ¿Y este piso? Recorrió nuestro salón con un desprecio mal disimulado. Este piso es viejo, está en mal estado. No se ha reformado en 30 años. Sergio se merece algo mejor. Este es el piso de mi abuela, dije en voz baja. Aquí crecí. Cada pared guarda recuerdos de mi familia. ¿De qué familia hablas?, preguntó bruscamente mi suegra. No tienes a nadie, ni padres ni abuela, solo a nosotros. Mi hijo te dio un apellido, un techo, el estatus de mujer casada. ¿Y tú qué haces? ¿Te aferras a unas paredes viejas y le niegas su derecho elemental a una vivienda digna? Miré a Sergio. ¿Tú también piensas así? Él desvió la mirada. Elena, entiéndelo. Estoy cansado de vivir en este piso viejo. Ya tengo 35 años. Quiero algo mío, nuevo, moderno. Ya tienes algo tuyo. La mitad de este piso está a tu nombre. Yo misma te incluí en la escritura. ¿Recuerdas? La mitad de un piso viejo no es lo mismo que una vivienda nueva completa, intervino Pilar. Además, el dinero de la venta sería para los dos. No pensamos echarte a la calle. ¡Qué generosos! No pude contenerme. La amargura se filtró en mi voz. Pero, ¿por qué lo decidisteis todo por mí? ¿Por qué no me preguntasteis? ¿Por qué vinisteis de noche a robar mi caja fuerte? Sabíamos que no aceptarías, confesó Sergio con sinceridad. Siempre eres tan terca cuando se trata de este piso. Pensamos que si veíamos cuánto dinero tenías, podríamos calcular mejor el presupuesto para el piso nuevo. ¿Y abristeis la caja? ¿Sí? ¿Y qué encontrasteis? Mi voz sonó neutra, casi indiferente, pero por dentro todo se contraía de dolor. Sergio y Pilar volvieron a mirarse. Se notaba que no sabían cómo responder. Finalmente, Sergio extendió la mano y sacó de la caja el fajo de cartas atado con la cinta. Elena, ¿por qué nunca nos lo contaste? ¿El qué? Esto, las cartas, las fotos. Sacó las ecografías. Los hijos que perdiste. Miraba esas cosas en sus manos y sentía una oleada de emociones. Rabia, dolor, vergüenza, rencor. Porque no te importaba, dije. Cuando perdí a nuestro hijo hace 3 años te alegraste. ¿Recuerdas? Vi el alivio en tu cara. No querías a ese niño. ¿Para qué te iba a hablar del primero? No me alegré, protestó Sergio. Simplemente no estaba preparado. Son cosas diferentes. Para mí es lo mismo. Pilar cogió el pequeño patuco rosa. Lo miró durante un largo rato, y en su rostro vi algo parecido al arrepentimiento. ¿Lo tejió tu abuela?, preguntó con una suavidad inesperada. Sí.
Tejió ese patuco para mi primer hijo. Pero lo perdí. Y el patuco se quedó. Mi abuela lo guardaba en su habitación. Después de su muerte, me lo quedé yo. Mi suegra dejó el patuco cuidadosamente de vuelta en la caja. No lo sabía. Nunca habéis sabido nada de mí, dije en voz baja. Nunca os habéis interesado. Para vosotros solo he sido la esposa mediocre de vuestro hijo, una mujer sin familia, sin contactos, sin dinero, una maestra con un sueldo miserable. Eso no es verdad, empezó Pilar, pero la interrumpí. Sí que lo es, y lo sabéis perfectamente. Recuerdo vuestra mirada en nuestra boda. Recuerdo cómo les dijisteis a vuestras amigas que Sergio podría haber encontrado a alguien mejor. Lo oí todo. Ella apretó los labios, pero no dijo nada. Sergio cogió el diario. Mi diario personal. Elena. ¿Puedo leerlo? No, respondí bruscamente, y le arranqué el diario de las manos. Esto es mío. Es lo más personal que tengo. No teníais derecho a meteros en mi vida. Somos marido y mujer, dijo Sergio. Entre nosotros no debería haber secretos. Me eché a reír. Una risa amarga sin alegría. ¿Que no debería haber secretos? ¿Y por qué me ocultabas que querías vender el piso? ¿Por qué viniste de noche con tu madre a robar mi caja fuerte? ¿Dónde está ahí la falta de secretos, Sergio? Él guardó silencio. ¿Qué podía decir? Me senté en el sofá y me abracé las rodillas. Toda la rabia se había esfumado de repente, dejando solo un cansancio tan profundo que hasta hablar me costaba. ¿Sabéis qué? Empecé. Quedaos con el piso. Vendedlo. Compraos vuestra nueva casa. Vivid felices allí. Yo me iré. ¿A dónde vas a ir? Preguntó Pilar. No tienes a nadie. Ya encontraré algo. Alquilaré una habitación. Viviré sola. Será incluso mejor. Elena, no digas tonterías. Sergio se sentó a mi lado. ¿Cómo que te vas a ir? Somos una familia. No, negué con la cabeza. No somos una familia. Una familia es cuando la gente se quiere, se cuida, se respeta. ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Quieres vender el piso que tanto significa para mí? No quisiste a nuestros hijos. Ni siquiera te diste cuenta de que empecé a ahorrar dinero, porque te daba igual. Siempre te ha dado igual. Eso no es verdad. Es la verdad, Sergio, y lo sabes. Se levantó y caminó por la habitación. Vi cómo apretaba y abría los puños, nervioso. Pilar estaba sentada en el sillón, en silencio. Por primera vez, no sabía qué decir. Entonces Sergio se detuvo y se volvió hacia mí. Vale, supongamos que tienes razón. Supongamos que he sido un mal marido. Pero dame una oportunidad para arreglarlo. Empecemos de nuevo. No venderé el piso sin tu consentimiento. Hablaremos, lo discutiremos, tomaremos la decisión juntos. Le miré y pensé, ¿quiero darle esa oportunidad? ¿Quiero creer que cambiará? Mi abuela me decía, perdonar no es debilidad, es fortaleza. Solo la gente fuerte sabe perdonar. Siempre había intentado ser fuerte, siempre había perdonado, incluso cuando dolía. Está bien, dije finalmente, te daré una oportunidad. Pero con condiciones. Primero, no más secretos. Segundo, tú y tu madre vais a pedirme perdón por lo que habéis hecho. Y tercero, empezaremos a ir a terapia de pareja, juntos. Sergio frunció el ceño. ¿A terapia? ¿Para qué? Porque necesitamos ayuda. Nuestro matrimonio se está desmoronando, Sergio, y si queremos salvarlo, tenemos que trabajar en ello. Dudó. Vi cómo luchaban diferentes pensamientos en sus ojos. Finalmente, asintió. ¿De acuerdo? Acepto. Me volví hacia Pilar. ¿Y usted? Me miró fijamente durante un largo rato, luego se levantó lentamente. Elena, te pido disculpas. He sido muy injusta contigo, y lo que hicimos anoche estuvo mal. Las palabras sonaban forzadas, pero vi que intentaba ser sincera. Era la primera vez que Pilar se disculpaba conmigo. Gracias, dije. Acepto sus disculpas. Nos quedamos sentados en un silencio extraño e incómodo, ese silencio que se produce cuando todos han dicho lo importante pero nadie sabe qué hacer a continuación. Entonces Sergio cogió la caja fuerte y me la tendió. Toma, es tuya. La cogí, el metal pesado y frío en mis manos, todos mis secretos, todo mi dolor, encerrados en una pequeña caja de hierro. Volveré a guardar el dinero, dije. Pero las cartas, las fotos, las cosas de la abuela, quiero sacarlas de ahí. Quiero que estén conmigo, poder verlas, tenerlas en mis manos. No deberían estar escondidas. Por supuesto, asintió Sergio. Pilar se levantó. Tengo que irme. Ya es tarde. Se acercó a mí y, sorprendentemente, me puso una mano en el hombro. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Cuando se fue nos quedamos solos. Sergio se sentó a mi lado en el sofá.
Perdóname, dijo en voz baja. De verdad que no quería hacerte daño. Lo sé, pero me lo hiciste. Lo arreglaré, te lo prometo. Le miré, a ese hombre con el que había vivido 10 años. No era perfecto, cometía errores, me hacía daño. Pero era mi marido, y quizás, solo quizás, podríamos empezar de nuevo. Esa noche tardé en dormirme. Me quedé tumbada pensando en todo lo que había pasado. En la caja fuerte, en las cartas de mi abuela, en los hijos perdidos, en mi vida, que había resultado ser muy diferente a como la había soñado. Pero también pensé que tenía una elección. Podía irme, podía quedarme, podía perdonar, podía no perdonar. Y decidí quedarme, decidí dar una oportunidad, porque creía en la familia, creía en el amor, creía que la gente podía cambiar. Al día siguiente fui al colegio como siempre. Di mis clases, corregí cuadernos, hablé con mis compañeros. Todo era como siempre. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era esa Elena dócil y silenciosa que temía los conflictos. Había aprendido a decir que no, había aprendido a defenderme. Después del trabajo, pasé por una tienda y compré una bonita caja de madera. En casa, saqué de la caja fuerte todas las cartas, las fotos, el patuco, la pulsera. Los coloqué con cuidado en la caja de madera y la puse en una estantería del salón, en un lugar visible, que estuvieran ahí. Que me recordaran quién era, lo que había superado y que era fuerte. El dinero lo dejé en la caja fuerte. Todavía me sería útil. Nunca se sabe lo que puede pasar mañana. Sergio llegó por la tarde y vio la caja de madera. Se acercó, la miró, pero no dijo nada. Solo asintió. Fue un reconocimiento silencioso de mi derecho a mi espacio personal. Cenamos juntos. Por primera vez en mucho tiempo. Hablamos del trabajo. De los planes para el fin de semana. De cosas cotidianas. Fue extraño después de todo lo que había pasado, pero fue un comienzo. Por la noche, mientras fregaba los platos, Sergio se acercó por detrás y me abrazó. «De verdad que intentaré ser mejor», susurró. «Lo sé», respondí. «Y yo también lo intentaré». Nos quedamos así un rato, abrazados, en silencio. Y en ese silencio había esperanza. Débil, frágil, pero la había. Los días siguientes, pedí cita con un terapeuta de pareja. Sergio se resistió, pero yo insistí. Fuimos juntos. La primera sesión fue difícil. El terapeuta, un hombre de unos 50 años con ojos amables, nos hizo preguntas que eran difíciles de responder. Sobre nuestros sentimientos, nuestras expectativas, sobre lo que había salido mal en nuestro matrimonio. Sergio hablaba poco. Yo hablaba mucho, demasiado, probablemente. Todo lo que había acumulado durante años salía a borbotones. Rencores, dolor, decepciones. El terapeuta escuchaba atentamente y tomaba notas. Al final de la sesión dijo: «Habéis hecho un gran trabajo hoy. Seguid así. La próxima cita, en una semana». Salimos de la consulta en silencio. Fuera lloviznaba. Sergio abrió un paraguas y nos cubrió a los dos. «Es duro», dijo él. «Sí, pero necesario», asintió. Caminamos por las calles mojadas, y yo pensaba en el largo camino que teníamos por delante. Un camino hacia la comprensión, el perdón, la verdadera intimidad. Pero estaba dispuesta a recorrerlo, porque, a pesar de todo, quería a ese hombre. Y también pensé que había aprendido algo importante. Había aprendido que tenía fuerza. La fuerza para decir la verdad, la fuerza para defenderme, la fuerza para perdonar. Y esa fuerza siempre había estado dentro de mí. Simplemente no lo sabía. La caja fuerte seguía en el armario, en su sitio, pero ya no la escondía detrás de las cajas. Estaba a la vista, y no cambié el código. 23 de julio de 1995, la fecha de mi primera pérdida. La fecha que me convirtió en quien soy. A veces abría la caja y miraba el dinero. Mi seguro de vida, mi independencia. Estaba ahí, por si lo necesitaba. Pero ahora sabía que el seguro más importante no era el dinero. Era yo misma, mi fuerza interior, mi capacidad para sobrevivir, mi fe en que las cosas mejorarían. Pasaron 3 semanas desde aquella noche. 3 semanas que cambiaron mucho en nuestra vida. Seguíamos yendo al terapeuta todos los miércoles a las 6 de la tarde. Sergio ya no se resistía, aunque veía que le costaba. En la tercera sesión, el terapeuta nos pidió que nos escribiéramos cartas. No para enviarlas, solo para escribirlas, para expresar en papel todo lo que sentíamos pero no podíamos decir en voz alta. Tardé 3 días en escribir la mía. Tachaba, reescribía, volvía a tachar. Al final, salieron 5 páginas sobre lo sola que me sentía,
sobre cómo echaba de menos una cercanía que nunca habíamos tenido, sobre cómo soñaba con tener hijos y lo que sentía al perderlos. Sergio trajo a la siguiente sesión una sola página. Corta, seca, escrita claramente a toda prisa. Pero el terapeuta dijo que eso también era un progreso, que para los hombres siempre es más difícil expresar sus sentimientos. Leímos las cartas el uno al otro en la consulta. Yo lloré. Sergio se quedó con cara de póker, pero vi cómo apretaba los puños. Después de la sesión, nos quedamos un buen rato en el coche en el aparcamiento, en silencio. Entonces Sergio se volvió hacia mí y dijo, Elena, no sabía que lo estabas pasando tan mal. Te lo juro, no lo sabía. No te lo decía, tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que te fueras, de quedarme completamente sola. Me cogió la mano, su palma estaba caliente. No me iré, te lo prometo. Y en ese momento, casi le creí. En casa, el ambiente se calmó. Sergio intentaba pasar más tiempo conmigo. Los fines de semana paseábamos por el parque, íbamos al cine, preparábamos la cena juntos. Me hablaba de su trabajo, de sus compañeros, de sus proyectos. Yo escuchaba y pensaba que quizás todo se arreglaría. Quizás de verdad podríamos convertirnos en una verdadera familia. Pilar también cambió, no radicalmente, pero sí de forma notable. Empezó a venir menos y siempre avisaba con antelación. No se metía en nuestros asuntos. E incluso un par de veces me preguntó si necesitaba ayuda. Era tan inusual que al principio no supe cómo reaccionar. Un día vino con una pequeña caja. «Esto es para ti», dijo tendiéndomela. Lo encontré en el altillo. Abrí la caja. Dentro había fotos antiguas, en blanco y negro, algunas descoloridas. En una de ellas había una mujer joven con un bebé en brazos. Me fijé bien. La mujer se parecía mucho a Pilar. «¿Es usted?», pregunté. «No, es mi madre. Y el bebé soy yo». Miré las otras fotos. Escenas familiares, celebraciones. La vida normal de una familia normal. «¿Por qué me enseña esto?», pregunté, sin entender. Pilar se sentó a la mesa y se sirvió un té de la tetera que acababa de preparar. «Porque quiero que entiendas que no siempre fui así. Yo también fui una chica joven que soñaba con una familia feliz. Yo también amé, sufrí, perdí». Fue tan inesperado que me senté frente a ella y esperé en silencio a que continuara. Mi madre murió cuando yo tenía 25 años. De repente, un infarto. Me quedé sola con mi padre, que se dio a la bebida tras su muerte, y con mi hermano pequeño. Tuve que criarlo, trabajar, sacar adelante a la familia. Me casé tarde, a los 32. Tuve a Sergio a los 33. Los médicos decían que no podría tener más hijos, y no los tuve. La escuchaba y algo se removía en mi interior. Nunca había pensado en Pilar como una persona real, con su propio dolor y su propia historia. Para mí siempre había sido simplemente mi suegra fría y dura. Cuando murió mi marido, el padre de Sergio, yo tenía 52 años, y Sergio 20. Él era todo lo que me quedaba, ¿entiendes? La única persona en el mundo. Me aferré a él, temía perderlo. Y cuando te trajo a ti, vi en ti una amenaza. Pensé que me lo quitarías. Nunca quise quitárselo, dije en voz baja. Lo sé, ahora lo sé. Pero entonces estaba ciega de miedo. Perdóname, Elena, por todos estos años, por todo lo que te he hecho. En sus ojos brillaban las lágrimas. Era la primera vez que veía a Pilar llorar. Me levanté, me acerqué a ella y la abracé. Torpemente, con timidez, pero la abracé. La perdono. De verdad. Nos quedamos así, abrazadas, dos mujeres que durante tanto tiempo habían estado en bandos opuestos, y en ese momento sentí que algo se rompía. El muro que se había alzado entre nosotras todos estos años, por fin se derrumbó. Cuando Pilar se fue, me quedé mirando las fotos un buen rato, especialmente la de su madre con ella en brazos. Una mujer joven con la esperanza en los ojos. Una mujer que no sabía que moriría pronto, dejando a su hija sola. Pensé en mi abuela, en cómo me había criado sola, en cómo me quería, en cómo temía dejarme sola en este mundo. Y pensé que, en el fondo, todos somos iguales. Todos tememos perder a quienes amamos. Todos cometemos errores. Todos somos vulnerables bajo una máscara de fortaleza. Esa tarde, cuando Sergio volvió del trabajo, le conté la conversación con su madre. Escuchó en silencio, luego me abrazó. Gracias por darle una oportunidad. Sé que no fue fácil. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, respondí. Estábamos cenando cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido, respondí. Elena, una voz de mujer desconocida. Sí, soy yo. Me llamo Clara. Soy tutora en tu colegio, pero en la clase de al lado.
Perdona que te moleste tan tarde, pero necesito hablar contigo. Es muy importante. Fruncí el ceño. Conocía a Clara de vista. Nos saludábamos en la sala de profesores, pero no teníamos una relación estrecha. ¿Para qué me llamaría por la noche? Time. ¿Podríamos vernos mañana, por ejemplo? Pero no en el colegio. Es algo personal. La curiosidad pudo conmigo. De acuerdo. ¿Dónde? Quedamos en una cafetería cerca del colegio. Colgué el teléfono y miré a Sergio. Qué raro. ¿El qué? Una compañera me ha llamado. Quiere que nos veamos. Dice que es algo personal. Me pregunto qué querrá. Sergio se encogió de hombros. Mañana lo sabrás. Al día siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora. Pedí un té y me senté junto a la ventana. Clara apareció puntualmente a las 6. Parecía nerviosa. Se sentó en la silla de enfrente y empezó a hablar sin preámbulos. Elena, he dudado mucho si decírtelo o no, pero he decidido que tienes que saberlo. Se trata de tu marido. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué ha pasado? Clara sacó el móvil y me enseñó una foto. En ella salía Sergio. Estaba de pie junto a un edificio, abrazando a una mujer joven y guapa, rubia. ¿Quién es? Mi voz sonó ajena. Mi hermana Silvia. Tiene 28 años. Trabaja en la misma empresa que tu marido, en el departamento de marketing. Miraba la foto y no podía apartar la vista. Sergio sonreía. Miraba a esa tal Silvia como hacía mucho tiempo que no me miraba a mí. Con interés. Con calidez. ¿Cuándo fue esto? Pregunté. Hace 2 días. Los vi por casualidad cuando fui a recoger a mi hermana del trabajo. Estaban junto a su coche, hablando muy juntos. Luego la abrazó y le dio un beso en la mejilla. Pero aún así, a lo mejor solo son compañeros amigos. Clara negó con la cabeza. Le pregunté a mi hermana. Al principio lo negó, pero luego confesó. Llevan bien 2 meses. 3 meses. Eso significaba que fue antes de la noche en que me robó la caja fuerte. Antes de nuestras visitas al terapeuta. Antes de todas sus promesas de cambiar. Todo ese tiempo me había estado mintiendo. ¿Por qué me lo cuentas? No reconocía mi propia voz. Sonaba demasiado tranquila, demasiado neutra. Porque no te mereces que te engañen. He visto cómo te esfuerzas, cómo intentas arreglar vuestra relación. Y él simplemente te está utilizando. Me quedé sentada en silencio, mirando la foto. Sergio y la rubia. Hacían buena pareja. Él con su traje, ella con un vestido a la moda. Jóvenes exitosos, no como nosotros. No como una maestra con ropa sencilla y un hombre harto de su vida. Gracias por decírmelo, dije finalmente. De verdad, gracias. Clara me puso la mano sobre la mía. Lo siento mucho. Si necesitas apoyo, cuenta conmigo. Siempre estaré dispuesta a ayudar. Asentí, nos quedamos un rato más. Luego ella se fue, y yo me quedé. Sentada, mirando por la ventana a la gente que pasaba. Se apresuraban a sus asuntos. Cada uno tenía su vida, sus problemas, y a mí de nuevo se me derrumbaba el mundo. Volví a casa tarde. Sergio no estaba. Otra vez se ha quedado hasta tarde en el trabajo. O no en el trabajo. Ahora lo sabía. Me tumbé en el sofá y cerré los ojos. Por dentro sentía un vacío. Un extraño y frío vacío. Ni dolor, ni rabia. Simplemente, nada. Sergio llegó sobre las 11. Estaba alegre. Hola, Elena. ¿Aún despierta? ¿Quieres que pida una pizza? Tengo un hambre de lobo. Le miré, a su sonrisa, a su expresión despreocupada, y le pregunté, ¿quién es Silvia? La sonrisa se le congeló en los labios. ¿Qué? Silvia, del departamento de marketing. ¿Quién es para ti? Sergio palideció. ¿De dónde? ¿Quién te lo ha dicho? Eso no importa, dime la verdad. ¿Estás saliendo con ella? Una larga pausa. Desvió la mirada. Elena, no es lo que piensas. ¿Y qué es? Solo es una compañera. A veces comemos juntos. Nada más. No me mientas, Sergio. Tengo una foto vuestra abrazados. Se sentó en el sofá y bajó la cabeza. Está bien. Sí, hemos salido un par de veces. Pero no significaba nada. 3 meses son un par de veces. ¿Cómo te has enterado? Su hermana trabaja en nuestro colegio. Me lo ha contado todo. Sergio se llevó las manos a la cabeza. Dios mío. Elena, perdóname, no quería. Simplemente pasó. Me levanté, tranquila, fría. ¿Cuándo pasó exactamente? ¿Antes de que me robaras la caja fuerte? ¿Antes de que empezáramos a ir al terapeuta?
Antes de que prometieras cambiar, él callaba. Eso significaba que sí. Todo este tiempo me has estado tomando el pelo. Has venido conmigo al terapeuta, fingiendo que te esforzabas, mientras te veías con ella. Elena, de verdad que lo he intentado. Con el terapeuta, contigo. Quería que lo nuestro se arreglara. Pero con Silvia es diferente. ¿Qué es diferente? Ella es joven, alegre. Con ella es fácil. No tengo que explicar mis actos, ni justificarme, ni ir a terapia. Simplemente nos lo pasamos bien. Cada una de sus palabras era como un golpe. Pero no lloré, no grité. Simplemente me quedé de pie, escuchando. ¿La quieres? Pregunté. No lo sé. Quizás. Entendido. Fui al dormitorio y saqué una maleta del armario. Empecé a meter cosas. Sergio entró detrás. ¿A dónde vas? No lo sé. A algún sitio. A un hotel. A casa de Clara. No importa. Lo importante es que no sea aquí. Elena, no te vayas. Hablemos. ¿De qué vamos a hablar, Sergio? ¿De que me has traicionado? ¿De que todos nuestros intentos de arreglar la relación han sido una mentira? ¿De qué? La dejaré ahora mismo. La llamaré y le diré que se ha acabado. No hace falta. No quiero que te quedes conmigo por pena. No es pena. No quiero perderte. Me detuve y le miré. Ya me perdiste hace mucho tiempo. Cuando no quisiste a nuestro hijo. Cuando me robaste la caja fuerte. Cuando me engañabas con una compañera joven mientras yo esperaba salvar nuestro matrimonio. Me perdiste, Sergio. Y es culpa tuya. Cerré la maleta y me dirigí a la salida. Se interpuso en mi camino. No te vayas, por favor. Apártate. Elena. He dicho que te apartes. En mi voz sonó algo que le hizo retroceder. Pasé a su lado, cogí mi abrigo y salí del piso. La puerta se cerró detrás de mí con un chasquido sordo. Me quedé en el rellano sin saber a dónde ir. No tenía a nadie, solo compañeros de trabajo con los que apenas me relacionaba fuera del colegio. No tenía familia, ni tampoco amigos. Saqué el teléfono y llamé a Clara. Respondió al instante. Elena. Clara, perdona. Sé que es tarde, pero no tengo dónde quedarme. ¿Puedo ir a tu casa? Solo por un rato. Una noche. Claro, ven. Te mando la dirección. 20 minutos después estaba en su puerta. Clara me abrió y me hizo pasar. Tenía un pequeño apartamento de una habitación, acogedor y limpio. Ponte cómoda. ¿Té, café? Gracias, no quiero nada. Me senté en el sofá, y solo entonces me di cuenta de lo que había hecho. Me había ido. Simplemente había cogido mis cosas y me había ido de la casa donde había vivido toda mi vida. Lejos del marido con el que había estado 10 años. ¿Se lo has dicho? Preguntó Clara sentándose a mi lado. Sí, ha confesado. ¿Y ahora qué? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Clara me cogió la mano. Has hecho bien en irte. Eres una mujer fuerte, Elena. Saldrás adelante. Fuerte. Todos decían que era fuerte. Mi abuela lo decía, el terapeuta lo decía. Ahora Clara. Pero no me sentía fuerte. Me sentía rota. Casi no dormí esa noche. Me quedé tumbada en el sofá de Clara, mirando al techo, pensando en todo y en nada al mismo tiempo. Por la mañana, Clara me despertó y me ofreció el desayuno. Nos sentamos en la cocina a tomar café. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Iré a trabajar como siempre. ¿Y por la tarde? Por la tarde pensaré. Puedes quedarte aquí si lo necesitas, hasta que encuentres algo. Gracias. Eres muy amable. En el colegio di las clases en piloto automático. Los niños escribían, yo corregía cuadernos, ponía notas, todo de forma mecánica. Mis compañeros debieron de notar que me pasaba algo, pero no preguntaron. Se lo agradecí. Después de las clases, me quedé un rato en el aula vacía, mirando la pizarra, pensando en el futuro. El piso estaba a nombre de los dos, así que tenía derecho a vivir allí. ¿Pero quería? ¿Quería volver al lugar donde me habían traicionado? Sonó el teléfono. Era Pilar. Elena, me ha llamado Sergio. Me ha contado lo que ha pasado. Perdónale, por favor. Es un tonto. Ha cometido una estupidez, pero te quiere. De verdad. Pilar, lo siento, pero no puedo hablar de esto ahora. Elena, por favor, no destruyas la familia. Piensa que lleváis muchos años juntos. ¿De verdad un error va a borrarlo todo? No es un error. Es una cadena de errores. Larga y dolorosa. Y estoy cansada. Colgué el teléfono. No quería hablar con nadie más. Volví a casa tarde, para recoger más cosas. Sergio no estaba. Seguramente en casa de su madre, o con su Silvia. Miré el piso, mi piso, el piso de mi abuela.
tantos recuerdos, buenos y malos. Pero era mi hogar, y no pensaba renunciar a él. Llamé a Sergio. Respondió al instante. Elena, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? En casa. He venido a por más cosas. Y quiero decirte algo. No me voy a ir de este piso. Es mío, de mi abuela. Si alguien tiene que irse, eres tú. Elena, por favor, no empecemos. No, Sergio, empecemos precisamente por ahí. ¿Querías un piso nuevo? Pues ve y cómpratelo. Vende tu parte, o cómprame la mía si quieres, pero yo de aquí no me muevo. Es mío. Lo único que me queda. Una larga pausa. Está bien, dijo finalmente. Me iré. Mañana recojo mis cosas. Quedamos a 1 hora y nos despedimos. Colgué el teléfono y miré a mi alrededor. Silencio. Un piso vacío. Solo yo. Y de repente, no sentí dolor, sino alivio. Un alivio extraño, inesperado, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Al día siguiente, Sergio vino con su madre. Recogieron sus cosas en silencio. Yo me quedé sentada en la cocina, bebiendo té. No ayudé, no molesté. Simplemente, me senté. Cuando terminaron, Pilar se acercó a mí. Elena, lo entiendo todo. Estás enfadada, y tienes derecho. Pero piénsalo una vez más, por favor. Pilar, usted es una buena mujer. De verdad lo pienso. Y le agradezco su intento de arreglar las cosas. Pero esto es el final. No puedo más. Ella asintió y se fue. Sergio se detuvo en la puerta. Elena, si cambias de opinión, no cambiaré de opinión. Entonces adiós. Adiós, Sergio. La puerta se cerró. Me quedé sola en un piso grande y vacío. Me senté en el suelo, en medio del salón, y rompí a llorar. Lloré mucho, a lágrima viva, como una niña. Lloré todo el dolor, todo el rencor, toda la decepción. Luego me levanté, me lavé la cara y empecé una nueva vida. Los primeros días sin Sergio fueron extraños. Me despertaba por la mañana y buscaba su lado de la cama, pero no había nadie. Preparaba el desayuno para una, veía películas sola. El silencio del piso era ensordecedor, pero poco a poco me fui acostumbrando. Es más, empecé a disfrutar de ese silencio, de mi libertad. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera. No tenía que adaptarme al horario de nadie, ni cocinar platos que no me gustaban, ni ver aburridos partidos de fútbol. Empecé a cambiar el piso. Primero, quité todas las cosas de Sergio que se había olvidado, sus viejas zapatillas, revistas, discos. Luego, moví los muebles, cambié la distribución del dormitorio, compré ropa de cama nueva, alegre, bonita, con un estampado de flores. La que a mí me gustaba, no a él. Cada cambio era una pequeña victoria, un pequeño paso hacia mi nuevo yo. Una semana después, me llamó Clara. Elena, ¿cómo estás? Bien, gracias por preocuparte. Oye, tengo una propuesta para ti. Una amiga mía busca profesora particular de lengua para su hija. La niña tiene 14 años. Está en tercero de la ESO, preparándose para los exámenes. Paga bien. ¿Te interesaría? Lo pensé. Un ingreso extra no me vendría mal, sobre todo ahora, que tendría que vivir con un solo sueldo. Sí, claro. Clara me pasó el contacto. Llamé a la mujer. Se llamaba Beatriz. Quedamos para vernos. Beatriz resultó ser una mujer agradable, de unos 40 años, alta, elegante, con un rostro amable. Me invitó a su casa, un piso grande, luminoso, con ventanas panorámicas. Pase, Elena. Encantada de conocerla. Clara me ha hablado muy bien de usted. Fuimos al salón. Allí estaba sentada una adolescente de pelo largo y oscuro y ojos pensativos. Esta es Inés, mi hija. Inés, te presento a Elena. Te dará clases de lengua. Inés asintió. Hola. Hola, Inés. Hablamos del programa, de lo que necesitaba mejorar, de los temas que le resultaban difíciles. Inés era una chica inteligente, pero tímida. Respondía con monosílabos, con la mirada baja. Inés es un poco introvertida, me dijo Beatriz en voz baja cuando su hija salió. Ha tenido un año complicado. Su padre y yo nos hemos divorciado. Lo está llevando mal. Lo entiendo, asentí, y de verdad lo entendía, mejor que nadie. Acordamos dar clases 3 veces por semana. Empecé a ir a su casa. Poco a poco, Inés se fue abriendo. Resultó que escribía poesía. Poemas buenos, profundos, sobre la vida, los sentimientos, la soledad. Tienes mucho talento, le dije un día después de clase. Sigue escribiendo. Es importante. Inés sonrió. Por primera vez.
Gracias. Es la primera que me lo dice. Mi madre dice que son tonterías. No son tonterías. Es tu alma. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Desde entonces se estableció una conexión especial entre nosotras. Inés empezó a confiar en mí, me contaba sus preocupaciones, lo mucho que echaba de menos a su padre, lo enfadada que estaba con su madre por el divorcio. Yo la escuchaba y la entendía, porque yo misma había pasado por eso, por el dolor de la ruptura, por el sentimiento de traición. Un día, después de clase, Beatriz me pidió que me quedara a tomar un té. Estábamos en la cocina, y de repente me preguntó, «Elena, ¿tiene familia?» Dudé. La tenía. Me he divorciado hace poco. Oh, lo siento, no quería ser indiscreta. No pasa nada, ya es pasado. Sabe, la entiendo. Un divorcio siempre es doloroso, incluso cuando sabes que es lo mejor. Nos pusimos a hablar. Resultó que la historia de Beatriz era parecida. Su marido la engañaba, le mentía. Ella aguantó mucho tiempo por su hija, pero al final se dio cuenta de que no podía más. Pidió el divorcio. Los primeros meses fueron un infierno, confesó. Lloraba todas las noches. Pensé que no lo superaría, pero lo superé. Han pasado 2 años, y ya no me imagino cómo podía vivir con ese hombre. Sus palabras me dieron esperanza. Eso significaba que yo también lo superaría. Pasaría el tiempo y sería más fácil. Beatriz y yo nos hicimos amigas. Empezamos a llamarnos no solo por las clases, sino por cualquier cosa. Me invitaba al cine, a exposiciones, al teatro. Tenía una amiga, la primera amiga de verdad en muchos años. Sergio llamaba a veces. Preguntaba qué tal estaba. Proponía que nos viéramos para hablar. Yo me negaba. No quería volver al pasado. Quería seguir adelante. Pilar también llamaba. Con menos frecuencia. Pero llamaba. Preguntaba por mi salud. Me mandaba saludos. Sentía que se preocupaba de verdad. Era agradable. Pasaron 3 meses. 3 meses de soledad y, al mismo tiempo, de libertad. Aprendí a vivir sola y me gustaba. Una tarde, volviendo de la compra, me llamaron junto al portal. Me giré. Era Sergio. Tenía mal aspecto, demacrado, con ojeras. «Elena, ¿podemos hablar?» Quise negarme, pero algo en su mirada me detuvo. 5 minutos. Entramos en el portal. Nos quedamos junto a los buzones y fue extraño, como si fuéramos desconocidos. «He roto con Silvia», dijo. «Enhorabuena». «Elena, no seas sarcástica. De verdad que quiero hablar». «Habla». «Cometí un error enorme. Pensé que con ella estaría mejor, que me daría lo que no tenía contigo, pero me equivoqué. Resultó ser una superficial, un envoltorio bonito, pero nada dentro. Cuando empezaron los problemas en el trabajo, desapareció al instante. Resulta que quería a un hombre de éxito con dinero. No a mí de verdad. Yo callaba. Me di cuenta de lo que había perdido. Tú estuviste a mi lado todos estos años, aguantando mis defectos, perdonando, queriéndome. Y yo lo eché todo a perder por una aventura estúpida. Sergio, ¿para qué me dices esto? Porque quiero volver. Quiero que lo intentemos otra vez. De verdad, esta vez. Le miré, a ese hombre que había sido parte de mi vida durante tanto tiempo. Recordé todo, lo bueno y lo malo, la alegría y el dolor. Y me di cuenta de que no sentía nada, ni amor, ni odio. Solo vacío. No, Sergio. Elena, por favor. No, no puedo. He pasado tantos años intentando salvar algo que era insalvable. Me he sacrificado a mí misma, mis deseos, mi felicidad. ¿Para qué? Para al final quedarme sola. Ahora he aprendido a vivir sin ti. Y estoy bien, ¿entiendes? Estoy bien sola. Pero podemos intentarlo. Ya lo hemos intentado muchas veces, y cada vez ha acabado igual. Tú prometías, yo creía, y tú volvías a traicionarme. Este círculo tiene que parar. Y lo paro yo. Sergio bajó la cabeza. Sabía que dirías eso. Entonces, ¿para qué has venido? Tenía la esperanza de que me perdonaras. Siempre perdonabas. Perdonaba. Pero perdonar no significa que esté dispuesta a dejarte entrar de nuevo en mi vida. Te perdono, Sergio, por todo, pero nuestros caminos se separan. Él asintió. Lo entiendo. Entonces sé feliz, Elena. Tú también. Se fue. Me quedé mirando cómo se alejaba y sentí una extraña calma. Lo había dejado ir. Por fin lo había dejado ir. Subí al piso, dejé la compra en la cocina, preparé un té, me senté junto a la ventana y miré la ciudad al atardecer. La vida continuaba. Mi nueva vida. Sin Sergio, sin dolor, sin sacrificios. Una vida para mí. Una semana después sucedió algo inesperado. Vino una mujer al colegio, guapa, de unos 50 años,
con un traje caro. Me abordó en un descanso. ¿Elena? Sí, soy yo. Me llamo Isabel. ¿Podríamos hablar en privado? Fuimos a un aula vacía. La mujer se sentó en un pupitre, lo cual resultó cómico. Yo me senté enfrente. Quiero ofrecerle un trabajo, empezó. Soy la directora de un colegio privado. Buscamos una maestra de primaria. El sueldo es el doble que en la escuela pública. Buen ambiente de trabajo. Equipamiento moderno. ¿Qué me dice? Me quedé de piedra. ¿De dónde me conoce? De Beatriz. Le da clases a su hija. Me ha hablado maravillas de usted. Dice que es una pedagoga y una persona excelente. He pedido referencias. Todas sus valoraciones son positivas. Estaríamos encantados de tenerla en nuestro equipo. Era una oportunidad. La oportunidad de empezar una nueva vida no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Tengo que pensarlo, dije. Por supuesto. Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme cuando se decida. Cogí la tarjeta. Ponía: Isabel Reyes, directora del Colegio Privado Horizonte. Esa tarde estuve pensando mucho. ¿Irme o quedarme? Este colegio había sido parte de mi vida durante muchos años. Aquí había trabajado mi abuela. Aquí empecé mi carrera. Pero quizás había llegado el momento de cambiar, de seguir adelante. Llamé a Beatriz, le conté la oferta. Elena, es una oportunidad fantástica. Isabel es una directora excelente. El colegio es nuevo, de prestigio. Trabajar allí es un sueño. Pero tengo miedo. ¿Y si no estoy a la altura? Estarás a la altura. Eres fuerte. Has pasado por tanto y no te has roto. Un nuevo trabajo es solo el siguiente paso. Colgué y me acerqué a la caja de madera con las cartas de mi abuela. Saqué una, la última, la releí. Mi querida Elena, sé que pronto me iré. Los médicos dicen que me queda poco tiempo, pero no tengo miedo. He vivido una buena vida. Te he criado, te he visto convertirte en una mujer maravillosa. Estoy orgullosa de ti. Recuerda lo más importante. La vida es corta. No la malgastes en lo que no te hace feliz. No temas los cambios. No temas empezar de nuevo. Lo conseguirás. Creo en ti. Tú, Abiela. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi abuela siempre sabía qué decir. Incluso ahora, tantos años después de su muerte, sus palabras me daban fuerza. Al día siguiente llamé a Isabel. Acepto. El cambio al nuevo trabajo fue gradual. Trabajé 2 semanas más en mi antiguo colegio. Me despedí de mis compañeros. Clara me abrazó al despedirnos. Te echaré de menos, pero me alegro por ti. En el nuevo colegio me recibieron con calidez. El equipo era joven, enérgico. Las clases eran pequeñas, de 10 hasta 12 alumnos. Los padres pagaban mucho dinero, pero las exigencias también eran altas. Las primeras semanas fueron difíciles. Me acostumbraba a las nuevas normas, a los nuevos niños, al nuevo sistema. Pero poco a poco me fui adaptando y me di cuenta de que era lo que necesitaba. Un nuevo comienzo, gente nueva, nuevas oportunidades. El sueldo era realmente más alto. Pude ahorrar más dinero. Por fin hice la reforma del baño que llevaba años posponiendo. Compré muebles nuevos para el salón. El piso se transformaba, y conmigo, me transformaba yo. Pasó un año. Un año desde aquella noche en que Sergio y Pilar me robaron la caja fuerte. Un año desde que mi vida se desmoronó y se reconstruyó. Diferente, mejor. Estaba de pie junto a la ventana de mi piso, mirando la ciudad. El otoño pintaba los árboles de tonos dorados y rojos. La gente se apresuraba a sus asuntos. La vida continuaba, y yo era feliz, de verdad feliz. Por primera vez en muchos años. Tenía un buen trabajo, tenía amigos, tenía mi piso, mi hogar, tenía mis cartas, mis fotos, mis recuerdos, y me tenía a mí misma, fuerte, independiente, libre. Sergio desapareció de mi vida. A veces me encontraba a Pilar por la calle. Nos saludábamos, intercambiábamos un par de frases y seguíamos nuestro camino, sin rencor, sin dolor. Simplemente 2 personas que una vez estuvieron unidas y ahora no. Los había perdonado y a mí misma también. Por todos los errores, por toda la ceguera, por todos los años perdidos. Porque perdonar no es debilidad, es fortaleza, la fuerza para dejar ir el pasado y seguir adelante. Y yo vivía, cada día, plenamente. Para mí, una tarde de diciembre, mientras la primera nieve caía fuera, sonó el timbre. Abrí. En el umbral estaba Pilar, con una gran bolsa en las manos y una expresión desconcertada. Elena, perdona que venga sin avisar. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Fuimos a la cocina. Puse la tetera. Pilar se sentó a la mesa y sacó de la bolsa una tarta. La he hecho hoy. He pensado que quizás te gustaría. Fue tan inesperado que no supe qué decir.
Simplemente asentí y cogí la tarta. Elena, tengo que decirte algo, empezó mi ex-suegra. Sobre Sergio. Me puso en alerta. ¿Qué le pasa? Se va a Barcelona. Ha encontrado un buen trabajo allí, con futuro. Se va en una semana. Entendido. ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo? Nada, solo quería que lo supieras. Me ha pedido que te diga que te desea que seas feliz. Y que lo perdones. Serví el té, bebimos en silencio. Luego Pilar volvió a hablar. ¿Sabes? He pensado mucho este año. En lo que pasó, en qué clase de madre, esposa y persona he sido. Y me he dado cuenta de que he cometido muchos errores. Me aferré demasiado a Sergio, lo convertí en el centro de mi universo, y él creció como un egoísta. Porque yo lo crié así. Lo mimé, se lo perdoné todo. No le enseñé lo que era la responsabilidad, el amor, el respeto. Hizo una pausa. Luego continuó. Fuiste una buena esposa, mejor de lo que él se merecía. Perdóname por no haberme dado cuenta antes. Puse mi mano sobre la suya. Pilar, todo eso ya es pasado. Todos cometemos errores. Lo importante es que nos demos cuenta y sigamos adelante. Ella sonrió, con tristeza, pero con sinceridad. Eres una mujer sabia, Elena. Tuve suerte de que estuvieras en nuestra vida, aunque fuera por poco tiempo. Terminamos el té. Pilar se levantó. Tengo que irme. Gracias por recibirme. La acompañé a la puerta. Al despedirse, me abrazó. Un abrazo fuerte, de verdad. Sé feliz, hija. Cuando se fue, volví a la cocina y corté un trozo de tarta. Estaba deliciosa, de manzana y canela, exactamente igual que la que hacía mi abuela. Comí la tarta y pensé en la vida, en lo extraña e impredecible que es. Hace un año pensaba que mi vida se había acabado, que sin Sergio no podría seguir. Y ahora estaba sentada en mi piso, comiendo una tarta deliciosa, y era feliz. Sin él, y gracias a ello, una semana después me encontré a Sergio por casualidad. Salía del portal con una maleta. Un taxi esperaba en la puerta. Elena se detuvo al verme. Hola, Sergio. Tu madre me dijo que te ibas. Sí, a Barcelona. Nuevo trabajo, nuevas perspectivas. Te deseo suerte. Gracias. Hizo una pausa, y luego añadió, perdóname por todo. Ya te perdoné hace mucho tiempo. Él asintió. Estás muy guapa. Pareces feliz. Lo soy. Me alegro por ti. De verdad. Nos despedimos. Se subió al taxi y se fue. Me quedé mirando cómo se alejaba el coche y solo sentí calma. Ya no había dolor ni rencor, solo una ligera tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. Luego fui al parque, el mismo parque donde Sergio y yo paseábamos en los primeros años. La nieve crujía bajo mis pies, el aire era gélido y puro. Respiré hondo y me sentí viva, de verdad viva. En el parque me encontré una cara conocida. Miguel, el veterinario, el mismo al que una vez llevé a un perro. Paseaba con un gran labrador. Elena, qué casualidad. Hola, Miguel. Llámame Miguel a secas, por favor. Sonreí. De acuerdo, Miguel. Nos pusimos a hablar. Resultó que a él también le encantaba pasear por ese parque, sobre todo en invierno, cuando hay poca gente y está tranquilo. ¿Cómo está su perro? Rex, creo que se llamaba. Dudé. Se quedó con mi exmarido cuando nos divorciamos. Oh, lo siento, no lo sabía. No pasa nada. Ya es pasado. Paseamos un rato. Hablamos de todo un poco. Del trabajo, del tiempo, de la vida. Miguel resultó ser un conversador interesante, inteligente, con sentido del humor. A su lado me sentía cómoda y tranquila. Al despedirnos, dijo, Elena, si no te importa, ¿podríamos pasear juntos otro día? Me ha encantado. A mí también. ¿Intercambiamos los números? Intercambiamos los contactos. Volví a casa con el corazón ligero. No porque hubiera conocido a un hombre, sino porque me di cuenta de que estaba abierta a lo nuevo, a nuevos conocidos, a nuevas oportunidades, a una nueva vida. En casa me acerqué a mi caja de madera, saqué las cartas de mi abuela y las releí todas. Desde la primera hasta la última. Y con cada carta, sentía cómo crecía algo cálido y luminoso en mi interior. Amor, gratitud, fe en el futuro. Mi abuela creía en mí, y ahora, yo también creía en mí misma. Cogí el diario, el mismo donde había escrito mis dolores y miedos. Pasé las páginas, leí mis antiguas anotaciones. Había tanta desesperación, tanta desolación, pero ahora, esas palabras parecían escritas por otra persona, por una extraña. Abrí una página nueva y escribí. Hoy es el primer día de mi nueva vida. Soy libre. Soy feliz.
Estoy agradecida por todo lo que ha pasado, por el dolor que me hizo más fuerte, por las pérdidas que me enseñaron a valorar lo que tengo, por la traición que me mostró quién soy en realidad. Ya no soy una víctima, soy la heroína de mi propia historia. Y esta historia no ha hecho más que empezar. Cerré el diario y me acerqué a la ventana. Fuera, nevaba. Una nieve suave, blanca, pura. Como una hoja en blanco, como un nuevo comienzo. Le sonreía mi reflejo en el cristal, a la mujer que había pasado por un infierno y había sobrevivido, que había aprendido a quererse a sí misma, que ya no tenía miedo a estar sola, porque había comprendido que la soledad y estar sola son cosas diferentes. Estaba sola, pero no me sentía sola. Tenía mi trabajo, que me llenaba de alegría, mis alumnos, que aprendían y crecían, mi amiga Beatriz, con la que podía hablar de cualquier cosa, mis recuerdos de mi abuela, que me calentaban el alma, y mi fe en que lo mejor estaba aún por llegar. Sonó el teléfono. Era Miguel. Había escrito: Elena, gracias por el paseo de hoy. Ha sido un placer. ¿Te apetecería ir al cine algún día? Sin compromiso, solo para pasar un buen rato. Lo pensé. ¿Estaba preparada? Había pasado un año. Había curado mis heridas. Había aprendido a vivir sola. Pero, ¿significaba eso que debía quedarme sola para siempre? No. Tenía derecho a la felicidad, a nuevas relaciones, a un nuevo amor. Si llegaba. Escribí. Me encantaría. ¿Cuándo? Su respuesta llegó al instante. Este sábado. Hay una película muy buena, creo que te gustará. Perfecto. Hasta el sábado. Dejé el teléfono y sonreí. La vida continuaba, y era maravillosa, a pesar de todo. Por la noche, saqué la caja fuerte, la abrí con el código que me sabía de memoria. 23 de julio de 1995. El día de mi primera pérdida. Dentro estaba el dinero, mi seguro, mi independencia. Pero ahora comprendía que el seguro más importante no era el dinero. Era mi fuerza interior, mi capacidad para sobrevivir, mi fe en mí misma. Saqué algunos billetes. Decidí gastarlos en mí, comprarme un vestido nuevo, bonito, alegre, uno con el que me sintiera mujer. No solo una maestra, no solo una exesposa, una mujer. Cerré la caja fuerte y la volví a guardar en el armario, pero ya no la escondí. La dejé a la vista. Un recordatorio de lo que había pasado y en quién me había convertido. Esa noche dormí plácidamente, sin pesadillas, sin ansiedad. Simplemente un sueño profundo y reparador. Y por la mañana, me desperté con una sonrisa, con la expectación de un nuevo día, una nueva etapa, una nueva vida, una vida que yo misma había elegido, y esa fue la mejor decisión que había tomado jamás. El sábado llegó antes de lo que esperaba. Me desperté con mariposas en el estómago. Hacía mucho que no sentía esa emoción. Me probé medio armario antes de decidirme por un sencillo vestido negro y un abrigo beige. Nada llamativo, simplemente yo. Miguel me esperaba en la puerta del cine. Llevaba vaqueros y un jersey grueso. Sonrió al verme. Estás preciosa. Gracias. Tú también. La película resultó ser entrañable. Sobre la familia, el perdón, las segundas oportunidades. Nos sentamos juntos. Y sentí una calma absoluta. Sin tensión, sin expectativas. Solo dos personas pasando un buen rato juntas. Después del cine, fuimos a una cafetería, pedimos café y postres, y nos pusimos a hablar. Elena, ¿puedo preguntarte algo?, dijo él. ¿Hace mucho que te divorciaste? 1 año. Justo 1 año casi. ¿Fue duro? Mucho. Pero lo superé. Él asintió. Te entiendo. Yo también pasé por un divorcio. Hace 5 años. Mi mujer se fue con otro. En aquel momento, pensé que era el fin del mundo. Pero pasó el tiempo, y me di cuenta de que fue un comienzo. El comienzo de una nueva vida. Mejor. Hablamos durante mucho tiempo. Sobre la vida, el dolor, la esperanza. Sobre lo difícil que es dejar atrás el pasado y lo importante que es vivir el presente. Miguel resultó ser un hombre sabio. Había pasado por algo similar y no se había roto. Se había hecho más fuerte. Cuando me acompañaba a casa me preguntó, ¿nos veremos otra vez? ¿Sí? He estado muy a gusto. Yo también. No intentó besarme. Simplemente me estrechó la mano y se fue. Y fue lo correcto. No había que precipitarse. Teníamos tiempo. Las semanas siguientes nos vimos con regularidad. Paseábamos por el parque, íbamos al cine, a museos. Yo le hablaba de mi trabajo, de mis alumnos. Él me hablaba de su clínica, de los animales que salvaba. Cada encuentro era fácil y agradable,
sin presiones, sin compromisos. Simplemente dos personas que se sentían bien juntas. Un día de enero, mientras paseábamos por el Parque Nevado, Miguel se detuvo y se volvió hacia mí. Elena, quiero decirte algo. Me encanta pasar tiempo contigo. Eres una mujer increíble, fuerte, buena, sabia. No quiero precipitar las cosas, pero quiero que sepas que mis intenciones contigo son serias. El corazón se me aceleró. Miguel, a mí también me encanta estar contigo, pero tengo miedo. Miedo a volver a equivocarme, a confiar y que me vuelvan a hacer daño. Me cogió la mano. Lo entiendo. Y no te pido que confíes en mí de inmediato. La confianza hay que ganársela. Y yo me la ganaré cada día. Con paciencia, sin prisas. Está bien. Le miré a los ojos, unos ojos bondadosos y sinceros, y asentí. Está bien. Desde ese día, nuestra relación se hizo más profunda. Seguimos viéndonos. Pero ya no era solo una amistad. Era algo más. Sentimientos que nacían. Ternura. Afecto. Miguel no se parecía en nada a Sergio. Era atento, cariñoso. Se interesaba por mi opinión. Me preguntaba qué tal me había ido el día. Recordaba los pequeños detalles de los que le hablaba. Me regalaba libros que pensaba que me gustarían. Y, efectivamente, me gustaban. Un día me dijo, Elena, quiero presentarte a mi hija. Tiene 12 años. Vive con su madre, pero pasa todos los fines de semana conmigo. Le he hablado de ti. Quiere conocerte. Me asusté. Conocer a su hija era un paso serio. Significaba que él me veía en su futuro. En su futuro. No te precipites con la respuesta, añadió, al ver mi desconcierto. Piénsalo. Cuando estés preparada, me lo dices. Lo pensé durante 3 días. Sopesé los pros y los contras, tuve miedo, pero luego comprendí que si quería seguir adelante, tenía que arriesgarme. Tenía que abrir mi corazón, aunque fuera con miedo. De acuerdo, le dije por teléfono. Presentame a tu hija. El encuentro tuvo lugar el sábado siguiente. Fuimos a una cafetería. Allí ya estaba sentada una niña delgada, de pelo largo y castaño, y ojos serios. Muy parecida a su padre. Sara, esta es Elena. Elena, mi hija Sara. Hola, Sara. Hola. Los primeros minutos fueron incómodos. Sara me miraba con recelo. La entendía. Para ella, yo era una mujer extraña en la vida de su padre, una posible amenaza, pero poco a poco el hielo se fue rompiendo. No intenté caer bien, no fui a la mera. Simplement fui yo misma. Le conté que era maestra. Le pregunté qué tal le iba en el colegio. Resultó que a Sara le encantaba dibujar. Nos pusimos a hablar de arte, de pintores, de cuadros. Al final del encuentro, Sara ya sonreía. Cuando nos despedíamos, dijo en voz baja, «Eres maja, me has caído bien». Esas palabras me calentaron el corazón. La aceptación de la niña significaba más que cualquier otra cosa. Miguel me acompañó a casa. «Gracias», dijo. «Has estado maravillosa». Sara suele ser desconfiada con la gente nueva, pero le has gustado. De verdad. Es una niña encantadora. Tienes una hija maravillosa. Él sonrió. Sí, es lo mejor que tengo en la vida. Pero ahora ha aparecido algo más que es bueno. Me miró. Tú. Estábamos en el portal, y entre nosotros había algo cálido y correcto. Miguel se inclinó y me besó. Con ternura, con cuidado, como si temiera asustarme. Fue mi primer beso después del divorcio, y fue maravilloso. Febrero trajo cambios, inesperados y felices. Beatriz me llamó para decirme que Inés había entrado en los cursos preparatorios de la Escuela de Arte. Es gracias a ti, Elena. La inspiraste, creíste en ella. Yo era feliz. Ver crecer a los niños, desarrollarse, encontrarse a sí mismos. Esa era mi recompensa, mi vocación. En el colegio también pasaron cosas buenas. Isabel me llamó y me dijo, Elena, los padres están muy contentos con tu trabajo. Los niños te adoran. Quiero ofrecerte un ascenso, jefa de estudios de primaria. ¿Qué me dices? Fue una sorpresa. Tengo que pensarlo. Claro. Pero quiero que sepas que creo en ti. Lo harás genial. Lo pensé durante 2 días. Un ascenso significaba más responsabilidad, pero también más oportunidades para influir en el proceso educativo, para hacer del colegio un lugar mejor, para ayudar no solo a mis alumnos, sino también a otros profesores. Acepto, le dije a Isabel. Ella sonrió. Excelente. Bienvenida al equipo directivo. La vida se encauzaba. El trabajo me proporcionaba satisfacción. La relación con Miguel se desarrollaba lenta pero firmemente. Tenía amigas con las que iba a exposiciones y al teatro. Me sentía plena, feliz.
Pero el pasado no me soltaba del todo. A veces, por la noche, soñaba con Sergio, con nuestro piso, con la noche en que me robó la caja fuerte. Me despertaba con un sudor frío y tardaba en volver a dormirme. Miguel se dio cuenta. ¿Hay algo que te preocupa? Se lo conté todo. La caja fuerte, el dinero, las cartas y las fotos, la traición, el dolor. Me escuchó en silencio, cogiéndome la mano. Elena, has pasado por mucho. Pero has sobrevivido. Te has hecho más fuerte. Eso es lo principal. ¿Pero por qué sigo teniendo pesadillas? Porque las heridas tardan en sanar, sobre todo las del alma. ¿Pero sanarán? Con el tiempo. Y yo estaré a tu lado. Te ayudaré. Sus palabras me calmaron. Apoyé la cabeza en su hombro y me sentí protegida. Una protección real. No una ilusión como con Sergio, sino una realidad. En marzo sucedió algo que no esperaba. Me llamó Pilar. Su voz sonaba extraña, preocupada. Elena, perdona que te moleste, pero necesito tu ayuda. ¿Qué ha pasado? Es Sergio. Ha tenido un accidente en Barcelona y está en el hospital. Nada grave, pero necesita una operación. Y yo no puedo ir a verlo. La salud no me lo permite. Elena, sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero siempre has sido muy buena. ¿Podrías ir a verlo, a ver cómo está? Guardé silencio. En mi interior luchaban diferentes sentimientos. Rabia, rencor, pero también compasión. Sergio había sido parte de mi vida. 10 años. Eso no se puede borrar sin más. Lo pensaré, dije. Al colgar, me senté en el sofá. Ir o no ir. Me había traicionado, me había hecho daño, pero estaba en apuros, y su madre me pedía ayuda. Llamé a Miguel, le conté la situación. ¿Qué quieres hacer tú? Me preguntó. No lo sé. Una parte de mí quiere negarse, pero otra parte recuerda que sé perdonar. Entonces perdona. Pero recuerda, perdonar no significa volver con él. Perdonar significa dejar ir la rabia, liberarte. Ve, si sientes que debes hacerlo, yo te esperaré aquí. Su comprensión me emocionó hasta las lágrimas. Gracias. Eres especial. No, simplemente te quiero, y quiero que seas feliz. Fue la primera vez que me lo decía, y fue sincero. Al día siguiente, cogí el tren a Barcelona. Viajé toda la noche, pensando en la vida, en las elecciones, en lo que significa ser una buena persona. Mi abuela decía, la bondad no es debilidad, es fortaleza. Solo los fuertes pueden ser buenos cuando les han hecho daño. Yo quería ser fuerte. Quería ser buena, incluso con quien no lo merecía. En Barcelona fui al hospital. Sergio estaba en una habitación, pálido, con un brazo vendado. Al verme, no podía creerlo. Elena, ¿eres tú? Hola, Sergio. ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? Tu madre me lo pidió. Me dijo que habías tenido un accidente. Él bajó la mirada. Sí. Choqué en una carretera resbaladiza. Me rompí el brazo. Una conmoción cerebral. Nada grave. Me senté en una silla junto a la cama. Guardamos silencio. Luego él habló. Elena, perdóname por todo. Fui un idiota, un egoísta. Destruí lo mejor que tenía. A ti, a nuestra familia. Sergio, ya te perdoné hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque perdonar no significa olvidar. Perdonar significa dejar ir la rabia y seguir adelante. Fuiste parte de mi vida, una parte importante. Y no puedo simplemente borrarte. Pero tampoco puedo volver. ¿Entiendes? Él asintió. Entiendo. ¿Has conocido a alguien? Sí, a un buen hombre que me trata con respeto. Me alegro por ti, de verdad. Te mereces ser feliz. Hablamos un poco más de todo un poco. De su trabajo, de Barcelona, de cómo vivía. Me contó que había conocido a una chica. Buena, amable. Llevaban juntos unos meses. He cambiado, dijo. He aprendido mucho. Después de perderte me di cuenta de lo que hacía mal, e intento arreglarlo. Con ella soy diferente. Mejor. Le escuchaba y sentía un extraño alivio. Estaba cambiando. Quizás tarde, quizás no para mí, pero estaba cambiando, y eso era bueno. Al irme me giré. Sergio, sé feliz. Valora lo que tienes. No repitas los viejos errores. No los repetiré, te lo prometo. Y tú sé feliz, Elena. Te lo mereces. Salí del hospital y caminé un buen rato por las calles de Barcelona. Hacía frío, pero no lo notaba. Por dentro sentía un calor extraño, una calidez luminosa. Había hecho lo que tenía que hacer. Había ido, lo había visto, lo había perdonado. Ahora podía irme. Definitivamente. Al volver a casa, llamé a Miguel enseguida.
Vino en media hora, me abrazó fuerte y largo. ¿Cómo estás? Bien, de verdad bien. He cerrado ese capítulo. Completamente. Estoy orgulloso de ti. Nos sentamos en el sofá, abrazados, y sentí que estaba en casa. De verdad en casa. Con la persona que me entendía y me aceptaba. Abril trajo la primavera. La ciudad despertaba después del invierno. Brotaban las yemas en los árboles. El sol brillaba con más fuerza. La gente sonreía más a menudo. Miguel me invitó a cenar, dijo que quería hablar de algo importante. Yo estaba nerviosa. ¿De qué querría hablar? Fuimos a un restaurante. Tranquilo, acogedor, con música en directo. Pedimos la cena. Miguel estaba serio. Elena, llevamos juntos 4 meses. No es mucho. Pero sé que eres la persona con la que quiero estar. No te pido que te cases conmigo. No ahora. Es demasiado pronto. Pero quiero que sepas que mis intenciones son serias. Te veo en mi futuro, y quiero saber si tú me ves en el tuyo. Le miré a ese hombre que había entrado en mi vida de forma tan inesperada y tan oportuna, que había sido paciente, bueno, comprensivo. Sí, dije, te veo en mi futuro. Y quiero saber a dónde nos llevará este camino. Él sonrió, me cogió la mano y la besó. Gracias. Mayo fue un mes de acontecimientos felices. Inés entró en la escuela de arte. Beatriz organizó una pequeña fiesta, me invitó. Bebimos champán y nos alegramos por el éxito de la chica. En el colegio hubo la graduación de 4º de primaria. Mis primeros alumnos en el nuevo colegio se despedían de la etapa. Me regalaron un enorme ramo de flores y una tarjeta donde cada uno había escrito unas palabras de agradecimiento. Lloré de felicidad. Pilar me llamó y me invitó a tomar un té. Fui. Nos sentamos en su cocina y hablamos de la vida, del pasado, del futuro. Elena, gracias por ir a ver a Sergio. Eres una persona de verdad. Me alegro de que estuvieras en nuestra vida, aunque fuera por poco tiempo. Pilar, las cosas salieron como tenían que salir. Recorrimos un camino juntos. Ahora cada uno sigue el suyo. Y es lo correcto. Ella asintió. ¿Eres feliz? Sí, mucho. Entonces yo también soy feliz. Por ti. Al irme, me giré. Es usted una buena mujer. Simplemente necesitamos tiempo para darnos cuenta. En junio, Miguel propuso ir al campo el fin de semana, a su pequeña casa en la sierra. Acepté. La casa era sencilla, pero acogedora. De madera, con un jardín y un río cerca. Paseamos por el bosque, nos bañamos en el río, hicimos barbacoa. Sara también estaba con nosotros. Ya no se cohibía conmigo. Me llamaba por mi nombre. Me contaba cosas del colegio, de sus amigas, de sus sueños. Por la noche, cuando Sara se acostó, Miguel y yo nos sentamos en el porche, mirando las estrellas. Él me abrazó. ¿Sabes en qué pienso? ¿En qué? En que la vida es increíble. Hace un año yo estaba solo, tú estabas sola, y ahora estamos juntos. Y es como un milagro. ¿Sí? Asentí. Un milagro. Nos quedamos en silencio, y yo me sentía bien. Tan bien como nunca. Julio trajo calor y noticias. Pilar me llamó para decirme que Sergio se casaba con la chica que había conocido en Barcelona. Me alegro por él, dije sinceramente. Que sea feliz. Me pidió que te diera las gracias por todo. Por haber estado, por haberle perdonado, por haber ido a verle. Dígale que le deseo todo lo mejor. Ese fue el último lazo con el pasado. Ahora por fin había quedado atrás. En agosto, Miguel me pidió que me mudara con él. No para casarnos, simplemente para vivir juntos, para conocernos mejor. Lo pensé. Mudarse era un gran paso, pero estaba preparada. Preparada para confiar, para intentarlo. Sí, dije. Vamos a intentarlo. Empezamos los preparativos. Fui llevando mis cosas poco a poco, haciendo mío su piso, nuestro piso. Sara ayudaba. Estaba contenta de que fuera a vivir con ellos. Mi piso, el de mi abuela, decidí no venderlo. Lo alquilé. El dinero lo guardaba para el futuro. ¿Para qué exactamente? Aún no lo sabía, pero sentía que sería bueno. Septiembre empezó con el nuevo curso escolar. Entré en el colegio ya con mi nuevo cargo. Jefa de estudios. Fue emocionante y alegre a la vez. Los niños me recibían con sonrisas, los compañeros me felicitaban. Isabel me abrazó. Sabía que lo harías genial. Bienvenida a tu nueva vida. Una nueva vida. Sí, era una nueva vida en todos los sentidos. En octubre, Miguel y yo fuimos a la montaña. Llevamos a Sara, caminamos por los senderos, respiramos aire puro, admiramos las vistas. Por la noche, cuando Sara dormía, nos sentamos junto a una hoguera. Elena, quiero decirte algo. Time.
Te quiero mucho, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. No tengo prisa, pero quiero que sepas que cuando estés preparada, te pediré que te cases conmigo. De verdad. El corazón se me encogió de felicidad. Yo también te quiero, Miguel. Y también quiero estar contigo. Mucho, mucho tiempo. Nos besamos, y en ese beso estaba todo. Amor, ternura, una promesa. Noviembre trajo la primera nieve. Había pasado exactamente un año desde el día en que Sergio se fue de mi vida. Un año de transformación, de crecimiento, de felicidad. Estaba de pie junto a la ventana, mirando caer la nieve. Pensaba en todo lo que había pasado, en el dolor, la traición, las lágrimas, pero también en el amor, el perdón, un nuevo comienzo. La caja fuerte seguía en el armario. Dentro había dinero. Mi seguro. Pero ahora sabía que no necesitaba un seguro. Yo misma era mi protección. Yo misma era mi hogar. Yo misma era mi felicidad. Miguel se acercó por detrás y me abrazó. ¿En qué piensas? En la vida. En lo impredecible que es. Sí, pero eso es precisamente lo que la hace maravillosa. Me volví hacia él. Le miré a los ojos. Gracias. ¿Por qué? Por existir. Por darme la oportunidad de volver a creer, de volver a amar. Soy yo quien debería darte las gracias. Por dejarme entrar en tu vida, en tu corazón. Nos quedamos de pie, abrazados, mirando la nieve. Y fuera, empezaba un nuevo día, una nueva vida, nuestra vida, una vida llena de amor, perdón y esperanza. Una vida que habíamos elegido nosotros mismos. Y eso era lo más importante. Diciembre fue un mes de hacer balance. En el colegio hubo una fiesta de Navidad. Los niños actuaron, cantaron, bailaron, recitaron poemas. Los miraba y sentía orgullo. Esa era mi vocación. Ayudar a los niños a crecer, a desarrollarse, a creer en sí mismos. Después de la función, se me acercó Isabel. Elena, tengo una propuesta para ti. ¿Quieres ser la coordinadora de un nuevo proyecto? Planeamos abrir un centro de apoyo para niños de familias monoparentales. Clases gratuitas, ayuda psicológica, talleres. Eres la persona ideal para dirigir este proyecto. Me quedé asombrada. ¿De verdad? Totalmente. Piénsalo. Pero creo en ti. Lo harás genial. Por la noche se lo conté a Miguel. Estaba entusiasmado. Elena, es maravilloso. Podrás ayudar a niños que necesitan apoyo. Es lo tuyo, pero es mucha responsabilidad. Lo harás genial. Creo en ti. Su fe me dio confianza. Al día siguiente le dije a Isabel, acepto. El trabajo en el proyecto empezó de inmediato. Formamos un equipo, desarrollamos programas, buscamos patrocinadores. Fue difícil pero apasionante. Sentía que estaba haciendo algo importante, algo que cambiaría la vida de los niños. Beatriz se unió al proyecto. Ofreció su ayuda para organizar talleres creativos. Inés, su hija, se ofreció a dar un taller de dibujo para los más pequeños. Quiero ayudar, dijo. Usted me ayudó a mí una vez. Ahora es mi turno. La abracé. Esa niña había crecido, se había convertido en una joven fuerte y segura, y yo estaba feliz de haber contribuido a ello. Uno de los días antes de Nochevieja, mientras ordenaba documentos en casa, sonó el teléfono. Un número desconocido. Sígame. Elena, soy Cristina. No me conoces. Soy amiga de Sergio. Me pidió que te llamara. El corazón me dio un vuelco. ¿Ha pasado algo? No, todo bien. Solo quería que te transmitiera algo. Se casó hace una semana y está muy feliz. Quería que lo supieras. Sonreí. Gracias. Dale la enhorabuena de mi parte, por favor. También me dijo que eres lo mejor que le ha pasado en la vida y que lo siente, pero que se alegra de que seas feliz. Al colgar me senté en el sofá. Sergio se había casado, había empezado una nueva vida, y yo me alegraba por él. De verdad, sin rencor, sin resentimiento. Simplemente una alegría sincera por una persona que una vez fue importante para mí. Miguel entró en la habitación. ¿Quién era? Una amiga de Sergio, para decirme que se ha casado. Miguel se sentó a mi lado. ¿Y cómo te sientes? Bien, de verdad bien. Me alegro por él. Se merece ser feliz. Todo el mundo se lo merece. Miguel me besó en la sien. Eres una mujer increíble. Tienes un corazón enorme. En Nochevieja celebramos la fiesta los tres. Yo, Miguel y Sara. Preparamos la cena, adornamos el árbol, vimos los programas de televisión. Cuando las campanadas dieron las 12, brindamos con champán. Sara con champán para niños, nosotros con el de verdad. Por el año nuevo, dijo Sara. Por una nueva vida, añadí yo. Por nuestra familia, terminó Miguel. Familia. Sí, éramos una familia. Quizás no tradicional,
pero una familia de verdad, basada en el amor, el respeto y la confianza. Después de que Sara se acostara, Miguel y yo nos sentamos en el balcón, mirando los fuegos artificiales que florecían en el cielo con luces de colores. ¿Sabes en qué pienso?, preguntó él. ¿Aunque? En que quiero pasar contigo todas las nocheviejas que vengan. Y todos los días que hay entre ellas. Me volví hacia él. Me miraba seriamente. Luego sacó del bolsillo una pequeña caja, la abrió. Dentro había un anillo. Sencillo pero precioso. De oro con un pequeño diamante. Elena, sé que es pronto. Llevamos juntos menos de un año. Pero estoy seguro de mis sentimientos. Te quiero estar contigo siempre. Cásate conmigo. No ahora, si no estás preparada. Cuando tú quieras. Pero dime que, en principio, aceptas. Que me ves en tu futuro, para siempre. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. Sí, sí, Miguel. Me casaré contigo, cuando esté preparada. Y ahora simplemente quédate conmigo. Así, cerca. Me puso el anillo en el dedo. Me quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para mí. Nos besamos. Un beso largo, tierno, con todo el amor que sentíamos. Y en ese momento, lo supe. Estaba en casa, por fin en casa. Enero del nuevo año empezó con el trabajo en el proyecto. El centro de apoyo para niños abría en marzo. Había mucho que hacer. Trabajaba hasta tarde, pero no sentía cansancio. Al contrario, estaba llena de energía. Una tarde, mientras estaba con los documentos, me llamó Pilar. Elena, ¿qué tal? Bien, mucho trabajo, pero es un trabajo gratificante. He oído por Sergio que te has prometido. Enhorabuena. Gracias, Pilar. ¿Sabes? Quiero decirte que te has convertido en una hija para mí. Quizás no de sangre, pero sí de espíritu. Me alegro de que seas feliz, y quiero que sepas que si me necesitas, siempre estaré ahí. Sus palabras me conmovieron. Gracias. Significa mucho para mí. Después de la conversación me quedé un buen rato sentada, mirando por la ventana. La vida es increíble. Hace un año, Pilar era mi suegra, que no me quería. Ahora era casi una madre, una persona que se preocupaba sinceramente por mí. En febrero, sucedió algo inesperado. Vino una mujer al colegio, de unos 60 años, con un abrigo sencillo. Pidió verme. Elena me llamó Carmen. Soy la madre de Rubén. Me quedé helada. Rubén. Mi primer novio, el padre de mi primer hijo perdido, el que desapareció de mi vida hace 20 años. ¿Por qué ha venido? La mujer se sentó, le temblaban las manos. Rubén murió hace 2 años. Cáncer. Antes de morir, me habló de ti. De que estabas embarazada, de que tuvo miedo y huyó. Me pidió que te dijera que lo sentía mucho, que fue lo peor que hizo en su vida. Escuchaba y sentía un nudo en el pecho. Rubén había muerto. El hombre al que una vez quise, que me causó tanto dolor. Quería que te encontrara, que me disculpara en su nombre y que te diera esto. Carmen sacó un sobre. Una carta. La escribió antes de morir. Cogí el sobre con manos temblorosas. Gracias. Cuando la mujer se fue, me quedé un buen rato sentada, sosteniendo el sobre. ¿Abrirlo o no? El pasado ya no se podía cambiar. ¿Para qué removerlo? Pero la curiosidad venció. Abrí el sobre. Dentro había una carta, escrita con una caligrafía irregular. Elena, perdóname. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Fui un cobarde, me asusté de la responsabilidad y huí. Te dejé sola con nuestro hijo. He pensado en ti todos estos años. Me interesaba cómo te iba. Mi madre me contaba que te habías hecho maestra, que te habías casado. Me alegraba por ti. Quise acercarme, disculparme, pero no me atreví. Y ahora ya no me queda tiempo. Me estoy muriendo. Y lo último que quiero hacer es pedirte perdón. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Lástima que me diera cuenta demasiado tarde. Perdóname. Y sé feliz. Rubén. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Lloraba por el hijo perdido, por el joven que tuvo miedo, por la vida, tan corta e impredecible. Luego me sequé las lágrimas, cogí la carta y la guardé en la caja de madera. Junto a las cartas de mi abuela, las fotos, mi pasado. Un pasado que era parte de mí, pero que ya no me controlaba. Por la noche se lo conté a Miguel. Escuchó en silencio, luego me abrazó. ¿Lo has perdonado? Sí, lo he perdonado. Era joven y tonto, como yo entonces. La vida nos enseñó a los dos, pero él ya no está.
Y yo estoy aquí. Y quiero seguir viviendo, sin el peso del pasado. Eres fuerte. La mujer más fuerte que conozco. En marzo, el centro de apoyo abrió sus puertas. Vinieron periodistas, hicieron un reportaje, llegaron los primeros niños. Les hicimos una visita guiada, les enseñamos las aulas, les presentamos a los profesores. Una niña de unos 8 años se me acercó. ¿Y tú nos vas a dar clase? Yo voy a ayudar. Tendrás otros profesores, pero yo siempre estaré cerca si me necesitas. La niña sonrió. Vale. ¿Y te puedo hacer un dibujo? Claro. Dibujó una casa con grandes ventanas y flores alrededor. Escribió. Gracias por ayudarnos. Colgué ese dibujo en mi despacho. Un recordatorio del porqué de todo esto. De los niños que necesitan apoyo, fe, amor. Abril fue un mes de preparativos para la boda. Sí, lo había decidido. Era el momento. Miguel y yo llevábamos juntos casi un año. Lo conocía, confiaba en él, lo quería. Planeamos una boda modesta, solo los más cercanos. Beatriz e Inés, Clara, Pilar, Sara, algunos amigos de Miguel, compañeros del colegio. Elegí un vestido sencillo, blanco, por la rodilla, sin adornos. Ya no era una jovencita, tenía 40 años, pero me sentía feliz. De verdad, feliz. Por primera vez en mi vida. La boda se celebró en mayo, en un pequeño restaurante con vistas al río. Nos casamos por la mañana en el ayuntamiento. Miguel iba de traje, Sara con un vestido de fiesta. Llevaba un ramo y brillaba de felicidad. Cuando nos declararon marido y mujer, Miguel me besó. Y en ese beso estaba toda nuestra historia. Todo el dolor que habíamos superado, toda la alegría que habíamos encontrado, todo el amor que sentíamos. En el banquete, Pilar se me acercó. Elena, sé feliz. Te lo mereces. Gracias por todo. Por haber estado en mi vida, por haberme enseñado tanto. Me abrazó. Tú me enseñaste más a mí. A perdonar, a ser buena, a querer. Beatriz brindó por Elena y Miguel. Por el hecho de que incluso después del dolor se puede encontrar la felicidad, porque las segundas oportunidades existen. Por el amor. Chocamos las copas. Miré a esa gente, mis amigos, mi familia, y comprendí que estaba en casa. Para siempre. Junio fue nuestra luna de miel. Fuimos a la playa los tres. Sara estaba encantada. Nos bañamos, tomamos el sol, paseamos por el paseo marítimo. Por las tardes nos sentábamos en el balcón a ver las puestas de sol. «Mamá», dijo Sara de repente. Me quedé helada. «Mamá», me había llamado mamá. «Sí, cariño. ¿Puedo llamarte mamá? Tengo una mamá, la de verdad. Pero tú también eres como una mamá, buena, cariñosa». Los ojos se me llenaron de lágrimas. «Claro que puedes». «Me encantaría». Sara me abrazó, y en ese momento, lo supe. Era madre, no de sangre pero sí de corazón, y eso era lo principal. Julio fue tranquilo. Trabajo, casa, familia, una vida sencilla, normal, pero era precisamente esa vida la que me hacía feliz. Sin sobresaltos, sin dramas, solo amor y paz. En agosto, Miguel y yo decidimos que era el momento. El momento de cerrar el último capítulo del pasado. Llamé a una inmobiliaria, acordé la venta del piso de mi abuela. Fue difícil despedirme del lugar donde crecí, pero entendí que aferrarse al pasado significa no vivir en el presente. Era hora de dejarlo ir. El piso lo compró una familia joven con un niño pequeño. Les entregué las llaves. Sed felices aquí. Este piso guarda mucho amor. Que guarde también el vuestro. El dinero de la venta lo ingresé en el banco. Para la educación de Sara, para el futuro de nuestra familia. Para la vida que estábamos construyendo juntos. Septiembre empezó con el nuevo curso escolar. El centro de apoyo funcionaba con éxito. Cada vez venían más niños. Les ayudábamos con los deberes. Les dábamos apoyo psicológico. Organizábamos talleres. Ver cómo los niños cambiaban, florecían, era mi recompensa. Una madre se me acercó después de las clases. Gracias. Mi hijo ha cambiado. Está más seguro, más feliz. Es gracias a usted. Sonreí. Es gracias a él. Nosotros solo le ayudamos a creer en sí mismo. Octubre fue un mes de descubrimientos. Me di cuenta de que estaba embarazada. A los 40 años, cuando ya no tenía esperanzas. Los médicos decían que era un milagro, pero posible. Se lo conté a Miguel por la noche. Se quedó en shock. Luego rompió a llorar de felicidad. Vamos a ser padres, padres de verdad. Sí, si todo va bien, irá bien. Lo sé. El embarazo transcurrió bien. Los médicos me controlaban de cerca. La edad era un riesgo, pero me sentía bien,
feliz, llena de esperanza. Sara estaba entusiasmada. Voy a tener un hermanito o una hermanita. Voy a ayudar. Seré la mejor hermana mayor. Pilar, al enterarse de la noticia, vino con regalos. Elena, qué alegría por vosotros. Serás una madre maravillosa. Noviembre fue tranquilo. Trabajaba. Pero menos. Me cuidaba. Cuidaba al bebé. Cada noche Miguel me ponía la mano en la barriga y le hablaba al niño. Hola, pequeño. Te estamos esperando. Con muchas ganas. Diciembre trajo nieve y recuerdos. Habían pasado 2 años desde aquella noche. La noche en que todo empezó. Cuando Sergio me robó la caja fuerte. Cuando mi vida se derrumbó y se reconstruyó. Mayor, más fuerte, más feliz. Saqué la caja fuerte del armario. La abrí. Ya no había dinero. Lo había transferido al banco. Solo quedaba el fondo. Un fondo metálico y vacío. Miré ese fondo y comprendí que ya no la necesitaba. La caja fuerte había sido un símbolo del miedo. El miedo a quedarme sola. El miedo a ser traicionada. Pero ya no tenía miedo. Tenía una familia. Amor. Fe en el futuro. Saqué la caja fuerte al balcón. Abrí la puerta, la dejé allí. Que estuviera como un recuerdo del pasado, pero ya no como parte del presente. Cuando volví a la habitación, Miguel preguntó, ¿qué hacías? Despidiéndome del pasado. Definitivamente. Me abrazó. Estoy orgulloso de ti. Has recorrido un camino muy largo. Te has hecho muy fuerte. Todos somos fuertes. Solo que a veces se nos olvida. En Nochevieja, celebramos la fiesta juntos de nuevo. Yo, Miguel, Sara y el pequeño dentro de mí. Nuestra familia. Completa, feliz. Cuando sonaron las campanadas, pedí un deseo. Que estuviéramos siempre juntos. Que nos quisiéramos. Que recordáramos que la vida es maravillosa, a pesar de todo. Y luego miré a mis seres queridos, a mi marido, a mi hija, y sonreí, porque comprendí que mi deseo ya se había cumplido. Estaba en casa, era feliz, me querían, y eso era todo lo que necesitaba.